Hola chicos, ¿cómo están? Entonces, como les comenté en la sesión anterior, vamos a iniciar resolviendo un problema de sistema de ecuaciones. Ya vimos, recordemos la clase pasada, vimos lo que son los tres métodos principales de resolución. Vimos adicionalmente que no es necesario resolver el sistema de ecuaciones para ver si tiene solución única, si tiene infinitas soluciones o si no tiene solución. Recuerden que pues, dividimos los coeficientes de arriba entre los de abajo. Y entonces, si los tres nos dan iguales, tiene infinitas soluciones, que recuerden que ese infinitas soluciones tiene un pero, que es que no es cualquier pareja de números, sino que son los números que pertenecen a la recta representativa de esa ecuación. ¿Listo? Básicamente recuerden que cada una de esas ecuaciones las podemos despejar como rectas y entonces cuando decimos que algo tiene infinitas soluciones, son cada uno de esos puntos que pertenecen a esa recta. Entonces, cuando los dos primeros nos daban diferentes, cuando x y y al dividirlos nos daban diferentes, tiene única solución, y si los dos primeros son iguales, pero el tercero es diferente, no tiene solución. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar por este ejercicio, luego vamos a pasar a lo que son potencias, vamos a resolver ver propiedades de potencias, vamos a hacer varios ejercicios y después la idea sería terminar con radicación y si alcanzamos veríamos ecuaciones potenciales y radicales. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a iniciar. Entonces el problema dice lo siguiente. Se tienen billetes de 5.000 y de 10.000. El monto total acumulado es de 950.000, es decir que entre billetes de 5.000 y 10.000 vamos a tener 950.000. Y son 120 billetes, entonces llamémosle, yo qué sé, X, vamos a llamar a la cantidad de billetes de 5.000 y Y a la cantidad de billetes de 10.000. Entonces recordemos que, primero, si son 120 billetes, quiere decir que la cantidad de billetes de 5.000 más la cantidad de billetes de 10.000 me tiene que dar 120 billetes, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿cómo ya utilizamos este total? Pues cuando ustedes hacen cualquier cuenta o cualquier tipo de compra, el precio total va a ser el precio del artículo multiplicado por la cantidad de artículos que ustedes llevan y se van sumando. Entonces, en este caso, pues tenemos 5.000 por X, que debe ser la cantidad de billetes de 5.000, más 10.000 multiplicado por la cantidad de billetes de 10.000. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar justamente los 950.000. Recuerden el ejemplo ayer del chocorramo del gansito, cuando ustedes quieren saber el total de una cuenta, pues ¿qué van a hacer? Multiplico el precio del gansito por la cantidad de gansitos que llevo y el precio del chocorramo por la cantidad de chocorramos que llevo. Y ahí se arma la ecuación, ¿listo? Entonces, pues en este caso voy a resolverlo por eliminación, porque pues este está fácil de multiplicar por este, entonces hagámoslo por eliminación. Entonces voy a eliminar la X, ¿listo? Entonces, para eliminar la X tengo que multiplicar por 5.000, ¿no? Listo. De hecho, toca multiplicar por menos 5.000, de modo que esto nos quede menos 5.000X, y al sumarle con este 5.000X, ya se pueda cancelar. Entonces, recordemos, entonces, al multiplicar toda la ecuación me quedaría 5.000X menos 5.000Y es igual a. Entonces, cuando tenemos una multiplicación de números que tienen varios ceros, simplemente multiplicamos los números que no sean ceros. Es decir, vamos a multiplicar 12 por 5. Bueno, recordemos, negativo. Entonces, 5 por 2, 10. Llevo una. 5 por una, 5 y una que lleva 6. Y finalmente agregamos los ceros. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4 ceros. Entonces, los voy a agregar acá. 1, 2, 3 y 4 ceros. Listo. Y la otra ecuación, pues la dejamos igual. Porque justamente buscamos es cancelarla. Entonces, 5.000X más 10.000Y es igual a 950.000. ¿Listo? Y entonces, básicamente aquí vamos a proceder a sumarlas. Entonces, aquí sumamos esto con esto, se va, que era lo que queríamos. Aquí tenemos 10.000Y menos 5.000Y, me va a dar 5.000Y. ¿Listo? Igual a, entonces aquí tenemos 600.000 menos 600.000 menos 950.000, esto da 350.000. Listo. Entonces, aquí, ¿qué podríamos hacer? Podríamos cancelar ceros. Aquí puedo cancelar 1, 2 y 3. Y aquí puedo cancelar 1, 2 y 3. Entonces, finalmente me queda que Y es igual a, bueno, 5Y es igual a 350. ¿Listo? Entonces, Y va a ser igual a 350 dividido entre 5. Entonces, podemos dividir por 5. Sí, porque el de arriba termina en 0 o en 5. Recuerden que ese es el criterio de divisibilidad para un número que se puede ir entre 5 es que termina en 0 o en 5. Entonces, hago quinta 1. Quinta es 7 por 5, 35. Y pues quinta de 0, 0. Es decir, que hay 70
billetes de 5.000, porque Y llamamos la cantidad de billetes de 5.000. Y entonces, pues, ¿cuál sería la cantidad de billetes de 10.000? Espérenme. Ah, no, no, perdón, sí, sí, sí. Y sería la cantidad de billetes de 2.000. Estaba mirando en esta ecuación y esta es la original. Entonces, Y tendríamos 70 billetes de 10.000 y pues ¿cuántos tenemos de 5.000? Pues dijimos que el total eran 120, entonces tienen que ser 50 billetes de 5.000. Entonces la pregunta es, ¿el número de billetes de 10.000 es? Entonces aquí lo acabamos de hallar, ya representa la cantidad de billetes de 10.000, entonces la respuesta correcta sería la A. ¿Listo? Hay 70 billetes de 10.000 y 50 billetes de 5.000. Entonces ustedes pueden comprobar 70 por 10.000, me da 700.000. Y 5 por 5, 250.000, 700.000 y 250.000 me dan los 950.000. ¿Listo? Eso como para cerrar el tema de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones. Listo. El siguiente tema que vamos a ver es el tema de potencias. Entonces ya habíamos revisado anteriormente estas propiedades. Después vamos a echarles un repasón rápido porque las vamos a utilizar para los próximos ejercicios. Entonces recuerden que nosotros llamamos potencia a un número que está elevado a otro número. Entonces recuerden que esto, entonces, una potencia significa que voy a tomar la base y la voy a multiplicar por sí misma tantas veces como me diga el exponente. Esto sería 2 por 2 por 2. Entonces, me da 2 por 2, 4 por 2, 8. 2 al cubo me da 8. Entonces, se cumplen esta serie de propiedades en las potencias. Si ustedes están multiplicando dos potencias que tengan la misma base, el resultado va a ser, dejan la misma base y suma los exponentes, n más m. ¿Listo? Ahora, si están dividiendo, dejan la misma base, importante, estos dos tienen que tener la misma base, dejan la misma base y restan los exponentes, pero siempre del de arriba quitan el de abajo. Entonces, x elevado a la n menos m. ¿Listo? Siguiente propiedad importante, cuando tienen una potencia elevada a un exponente, pues simplemente dejan la misma base, x, y multiplican los exponentes, n por m. ¿Listo? Y finalmente, esta que es para repartir el exponente. Entonces tengo a por b, un producto elevado a la n, entonces se va a repartir a la n multiplicado por b a la n. Esto independientemente de que sean 2, 3, 4, 5, se puede hacer. De hecho, también aplica para la división. Si ustedes tienen a sobre b elevado a la m, por ejemplo, esto va a ser igual a la m sobre b a la m. ¿Listo? Esas son como las propiedades importantes. Entonces, ya que las vimos con anterioridad, pues lo que vamos a hacer es resolver ejercicios. ¿Listo? Dice lo siguiente. Si A, B y C son números primos diferentes y n es de la siguiente forma, a la menos 1 por b a la menos 3 dividido entre a la menos 2 por b a la menos 4 por c a la menos 2, es correcto afirmar que es un número entero. Te recuerden que para que sea un número entero, pues no tiene que tener denominador. Es un número primo. Vamos a ver, es un número racional negativo. Recuerden que un número racional es una división básicamente. Y es un número irracional. ¿Listo? Entonces, de por sí, ya descartaríamos la D, porque recuerden que un número irracional pues no se puede expresar como una fracción. Entonces, pues si aquí nos dan una fracción de lleno, pues, y todos estos son números enteros, pues no vamos a obtener un número irracional. Entonces, pues la podemos descartar desde ya, ¿listo? Entonces vamos a aplicar justamente las propiedades que acabamos de ver. Entonces, n sería igual a, tengo a arriba y a abajo, entonces dejo la base. ¿Y qué hago con los exponentes? Del de arriba, que sería menos 1, le resto el de abajo, que sería menos 2, entonces me queda menos 2. ¿Listo? Ya miramos qué pasa con ese. Listo, sigamos con la B. Entonces, nuevamente, como tengo una división, dejo la misma base, el exponente arriba es menos 3 y le resto el exponente abajo, que sería menos 4. ¿Listo? Independientemente del signo que tenga el exponente abajo, siempre va a ir el menos, ahí en la mitad. Y finalmente, pues tendríamos C a la menos 2, que no podríamos operarlo con nada. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, tendríamos A. Te recuerden que cuando tengo un menos que precede o está antes de otro menos, lo convierte en más. Entonces, esto sería menos 1. Esto en verdad es menos 1 más 2. Entonces, menos 1 más 2 me da 1. Entonces, pues no lo pongo. Listo, vamos con la B. Dime, pero si la C está en negativo en el... Ay, sí, perdóname. Sí, sí, sí. Debería poner la C a la menos 2 acá. ¿Listo? Gracias por comentármelo. Sí, sí, sí. Ahí cometí un error, listo. Entonces, aquí, C va abajo, ¿no? Lo que hice fue pasarlo arriba, pero bueno, esa es una propiedad que ya les va a explicar, listo. Y finalmente, pues, entonces vamos en la B. Entonces, recuerden, cuando un menos antecede a otro menos, pues lo conviertes más. Entonces, va a ser menos 3 más 4. Entonces, va a ser B
elevado a la 1, que no se pone, y esto divide entre c a la menos 2, ¿listo? Entonces, hay otra propiedad que me permite cambiar un exponente que esté arriba, abajo, simplemente cambiándole el signo al exponente, ¿listo? Una potencia, entonces, por ejemplo, este A, si yo lo quiero bajar, lo puedo poner aquí como A, y le cambio el signo, aquí está la 1, aquí lo pongo a la menos 1. Por ejemplo, si quiero bajar el B, entonces pongo el B y le cambio el signo a la menos 1. Importante que todo esté multiplicando. Por ejemplo, si llegado el caso tuviésemos A más B, no se puede hacer, ¿listo? Todo tiene que estar multiplicando. Entonces voy a aplicar esta propiedad justamente con el C. Entonces, como está abajo, yo quiero pasarlo arriba. Entonces, simplemente lo voy a escribir con su mismo exponente y le cambio el signo al exponente. Entonces, aquí tenía el menos 2, lo voy a dejar como 2. Entonces, como ven, esto no es un número entero porque A, B y C son números primos. Entonces, nos queda en un solo renglón, va a ser un número entero. ¿Por qué? Bueno, ya descartamos que es un número racional. ¿Por qué? Porque pues no tiene denominador. ¿Listo? Pero ¿por qué no puede ser un número primo? Porque nos dice que A, B y C son números primos. Entonces recuerden que la definición de un número primo es que solo se puede dividir por sí mismo y por uno. Y pues si todo esto me da un primo, pues yo puedo dividir ese primo por A, por B y por C al cuadrado. Entonces no sería un primo. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta sería la A. ¿Listo? N es un número entero. ¿Tienen dudas al respecto, chicos? Listo, entonces continuemos. Dice lo siguiente, el resultado de la expresión, básicamente esto es simplificar. Entonces, primero, ¿qué voy a aplicar acá? Esta propiedad acá. Si ven que el 5, tenemos un producto A por B y todo está elevado a la 5. Entonces, lo primero que voy a hacer es cómo desarrollar ese producto. Entonces, el resto lo dejo igual. B a la 5 por C a la menos 2. Listo, divide entre. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? Que cuando tengo una multiplicación y todo eso está elevado a un exponente, el exponente se reparte en cada uno de los términos. Entonces, me queda A a la 5 multiplicado por B a la 5 por C a la menos 4. Listo, entonces ya sería simplificar. Entonces, tengo esta división, a la 10 dio entre a la 5, dejo la misma base, y entonces del de arriba resto el de abajo. 10 menos 5 me da 5. Listo, acá, ¿qué pasa con el B? Se simplificaría porque está ahí arriba y abajo lo mismo. Recuerden que cuando ustedes están multiplicando, tienen arriba una multiplicación y abajo una multiplicación, por ejemplo, 3 por 5. Pueden cancelar de esta manera. ¿Listo? Pero todo tiene que estar multiplicando, tanto el numerador como el denominador. O si no, pues si no lo ven así, también podríamos aplicar la propiedad, que sería B, y restamos 5 menos 5, 0. Recuerden que todo número elevado a la 0 me da 1. Entonces esto me daría 1. Listo. Y ahora el C, entonces tengo arriba menos 2, menos el de abajo menos 4. Menos por menos más, me da menos 2 más 4. Entonces la respuesta correcta sería A a la 5 multiplicado por C a la menos 2 más 4, 2. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta sería la A. A a la 5 multiplicada por C al cuadrado. Listo. Siguiente, me piden simplificar esto de acá. ¿Listo? Entonces, como ven, aquí la diferencia es que ya no tengo letras sino números. ¿Listo? Entonces, si estos fuesen números primos, simplemente pues empezaríamos a ver cómo lo simplificamos, aplicamos lo mismo que acá, pero acá como ven estos son números compuestos, es decir que se pueden factorizar. Entonces cuando ustedes vean un número que no sea primo elevado a un exponente, el primer paso siempre va a ser descomponerlo en factores primos. Entonces hagamos eso entonces. El 10 descompongámoslo en factores primos. Podemos sacar mitad, sí, porque es par, mitad de 10 es 5 y acá saco quinta. Listo. Sacamos la descomposición del 12. Entonces le podemos sacar mitad porque es par, me da 6, mitad 3 y tercera 1. ¿Listo? Y finalmente, 15. Entonces, 15 lo podemos escribir como mitad no se puede sacar, tercera, sumamos las cifras, me da 6, es múltiplo de 3, entonces sí, quinta, listo. Es decir que el 10 lo puede escribir como 2 por 5, el 12 lo puede escribir como 2 al cuadrado multiplicado por 3, y el 15 lo puede escribir como 3 por 5. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a reemplazar cada uno de esos números por su descomposición en factores primos. Entonces, el 10 es 2 por 5, entonces anotemos acá. Va a ser 2 por 5. ¿Listo? Y todo elevado al Q, porque es el exponente que tenía el 10. Listo. Ahora vamos a multiplicar esto por el 12, que ya sabemos que es 2 al cuadrado, por 3. Listo. Y esto está elevado al cuadrado. Listo. Y finalmente el de abajo, 5 por 3, que aquí está elevado a la 4. Listo. Entonces ya que tenemos todo, ya que todos son números primos, 2, 3 y 5 son números primos, entonces ya empezamos a aplicar las propiedades. Entonces aquí repartiríamos, entonces me queda 2 al cubo multiplicado por 5 al cubo, ¿listo? Y acá hacemos lo mismo.
Entonces, a repartir. Entonces, si reparto entonces hagámoslo aquí a un ladito. Tengo 2 al cuadrado, ¿listo? Elevado al cuadrado. Entonces, por propiedad esto es 2. Dejo la misma base y multiplico los exponentes a la 4. ¿Listo? Por 3 al cuadrado, dividido entre 5 a la 4, multiplicado por 3 a la 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar cada número y vamos a ver qué números hay. Entonces, el 2 está acá y acá. Entonces, como están multiplicándose, dejo la misma base y sumo los exponentes. 4 y 3 me da 7. ¿Listo? Y voy tachando para saber que ya hice esa parte. Listo. Siguiente. Vamos con el 3. Vamos en orden. Entonces, tengo 3 acá y 3 acá. Entonces, sería una división porque en esta arriba y otro está abajo. Entonces, dejo la misma base. Listo. Y del de arriba le resto el de abajo. Entonces, 2 menos 4 me daría menos 2. Listo, este ya y este ya. Y finalmente entonces nuevamente dejo la misma base y del de arriba resto el de abajo. 3 menos 4 me da menos 1. Entonces vamos a las respuestas. Entonces sería 2 a la 7 multiplicado por 3 a la menos 2 por 5 a la menos 1. Entonces la respuesta correcta sería la C. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda sobre el procedimiento que hicimos acá o todo les quedó claro, chicos? Sí, es la E. Me dio un poco de dislexia con los números. Sí, aquí es. 2 a la 7, sí. Pensé que era un 7, lo vi desde lejos como un 7. Si tienes razón, la E. Listo. Entonces, siempre que les aparezca un número que no sea primo, entonces que sea compuesto, ¿qué quiere decir que un número sea compuesto? Que no sea primo, básicamente. Entonces, el primer paso va a ser descomponer los factores primos y luego ahí sí ya aplicamos las propiedades, porque ustedes se ponen a, por ejemplo, le dar 10 al cubo, les da 1000. Y después tienen que descomponer el 1000 para poder simplificarlo o te les quedaría una operación muy grande. Entonces, ese es el truco acá, ¿listo? Entonces, vamos a seguir, dice. Al simplificar la expresión, entonces primero pues hagamos las operaciones que aparecen acá. Esto sería como un producto de extremos y un producto de medios. Entonces tengo x por y, dividido entre z, dividido entre z por x, dividido entre y. Entonces hago producto de extremos y de medios, entonces multiplico los extremos, entonces me queda x por y, entonces por y, ¿no? Listo. Y el producto interno sería z por z por x. Entonces, pues aplico las propiedades. Entonces, aquí tengo dos bases que son iguales. Entonces, dejo la base y sumo los exponentes. Entonces, recuerden que cuando una letra o un número tiene exponente 1. Entonces, sería 1 más 1, 2. ¿Listo? Y ahora el denominador, entonces, sería x por z al cuadrado. Aquí podríamos simplificar la x. Y entonces me queda simplemente y al cuadrado sobre z al cuadrado. ¿Listo? Pero aquí nos falta algo y es que esto está elevado a la menos 1 de acuerdo al ejercicio. Entonces, aquí tenemos dos opciones. La primera, pues simplemente distribuimos el menos 1. Entonces, como les dije, cuando tiene una fracción elevada a un exponente, se reparte. Entonces sería y, multiplico este por este, me daría menos 2. ¿Listo? Sobre z elevado a la menos 2. ¿Listo? Lo único que hice fue repartirlo y pues aplicar. Aquí me quedaría pues como z al cuadrado elevado a la menos 1. Entonces, recuerden, multiplico. Y pues aquí, ¿qué hago? Invierto. Es decir, yo no quiero que me queden exponentes negativos. Por lo general es raro dejar exponentes negativos. Entonces, pues va a pasar el z arriba. ¿Listo? Entonces recuerden cuando cambio de lado una letra, simplemente le cambio el signo al exponente sobre y al cuadrado. ¿Listo? Esa sería la primera opción. Otra opción es aplicar una propiedad que dice que cuando yo tengo una fracción elevada a un exponente negativo, le invierto. Entonces aquí tenía y al cuadrado sobre z al cuadrado, entonces z al cuadrado sobre y al cuadrado. Y le puedo quitar ya el negativo al exponente. Entonces, pues a la 1 me da, como ven, me da la misma. Y pueden aplicar cualquiera de las dos opciones que tengan. Como dijo Heider y Victoria, pues se puede invertir. Entonces aquí busquemos la solución. En este caso, como ven, nos la dan en un solo renglón. Entonces, pues, ¿qué hago para escribir en un solo renglón? Pues este y que está en el denominador lo voy a subir. ¿Y qué hago para subirlo? Simplemente lo dejo con el mismo exponente, pero le cambio el signo. Entonces la respuesta correcta sería z a la 2 por y a la menos 2. Entonces la respuesta correcta sería la C. Muy bien, Victoria. Listo, vamos a hacer uno último de potencias antes de pasar a lo que son las raíces, que en sí también son un tipo de potencia. Entonces dice, tenemos las siguientes afirmaciones. 12 elevado al cubo, elevado a la 3 cuartos, es un número racional. Entonces recuerden que para que sea un número racional, ¿qué tiene que pasar? Que se puede escribir como una fracción. Entonces, pues apliquemos las propiedades que vimos. Entonces, primera cosa, entonces, como les dije, cuando ustedes vean que tienen un número compuesto, entonces descompongámoslo a ver.
Entonces 12. Entonces comparamos en factores primos, mitad 6, mitad de 6 es 3 y tercera 1. ¿Listo? Entonces esto se puede escribir como 2 al cuadrado por 3. ¿Listo? Entonces esto sería 2 al cuadrado por 3 elevado al cubo, que sería este cubo de acá. ¿Listo? Entonces hagamos esto primero, pues nos daría 2 a la 6 por 3 a la 3, ¿no? Te recuerden que aquí me quedaría como una potencia elevada a un exponente, dejo la base y multiplico los exponentes, por eso 3 por 2, 6, y pues acá tiene un 1, 3 por 1, 3. ¿Listo? Y finalmente esto está elevado a la 3 cuartos. ¿Listo? Entonces, pues aplico lo mismo. Repartiría el 3 cuartos acá y el 3 cuartos acá. ¿Listo? Sí, esa es la propiedad que vamos a dar justamente en las raíces. Entonces, bueno, pues primero vamos a distribuir este 3 cuartos. ¿Listo? Entonces sería 2 por 6 multiplicado por 3 cuartos y 3 elevado al cubo por 3 cuartos. ¿Listo? Entonces, a ver, aquí ¿qué puedo sacar? Puedo sacar mitad 2, mitad 3. Entonces me queda 2 elevado a la 3 por 3 a la 9 medios. ¿Listo? Y aquí me queda 3 elevado a la, y no puedo simplificar nada, a la 9 cuartos. Entonces hay una propiedad, listo, que justamente dice esto. Cuando ustedes tienen una potencia elevada a un exponente fraccionario, entonces esto se puede convertir en una raíz, listo, en una raíz cuadrada. ¿Y qué va a pasar? El denominador se va a convertir en el índice de la raíz, es decir, esto sería raíz cuadrada, pero pues recuerden que raíz cuadrada no se pone. Ponen dentro la base y lo elevan al numerador, a la 9, es decir, que es lo de arriba y lo de abajo es exactamente lo mismo. Apliquemos la misma propiedad acá, entonces aquí sería raíz cuarta porque es el denominador, raíz cuarta de 3 elevado a la 9. Entonces nos queda esta expresión de acá, entonces pues esto, ¿qué va a hacer? Esto va a ser un número irracional, porque recuerden que un número racional es una división entre números enteros. Entonces pues primero aquí tendría, bueno, podría ser que el denominador valga 1, ¿no? No hay problema en eso, pero este me tiene que dar un número entero y este también, y pues justamente no me va a dar números enteros, ¿listo? Esto no me va a dar un número entero y este tampoco me va a dar un número entero. Entonces, este no sería un número racional, es decir, que la primera es falsa. ¿Listo? Ahora, bueno, esto lo podríamos simplificar un poco de la siguiente manera. Y es, voy a hacer lo siguiente, voy a dividir el exponente entre el índice de la raíz, es decir, 9, y lo voy a dividir entre 2, ¿listo? Voy a hacer esa división, entonces tengo 4 por 2, 8, a 9, 1. Es decir, que yo puedo sacar un 2, dejo la misma base, elevada al cociente que me da acá, es decir, a la 4, listo, multiplicado por la raíz de, dejo la misma potencia, y voy a elevar al residuo. ¿Listo? Es decir, que esto de acá, raíz cuadrada de 2 a la 9 se puede escribir como 2 a la 4 multiplicado por raíz de 2. 2 a la 4 me da 16, multiplicado por raíz de 2. Recuerden que raíz de 2 es un número irracional y por eso este primero sería irracional. Y podríamos aplicar esto mismo acá. Es decir, si quiero ver si puedo de pronto sacar números de ahí, entonces divido el exponente entre el índice. ¿Listo? Tengo 4 por 2, 8, 9, 1. Es decir, que puedo sacar el 3 elevado al cociente, es decir, el cuadrado. Y voy a multiplicar por la raíz de el 3 a la 1. Entonces, nuevamente sabemos que raíz de 3 es un número irracional, multiplicado por un número racional, pues va a dar irracional. Entonces, por eso es que esto no es un número entero. ¿Listo? Es como la forma más fácil de verlo, aunque lo podrían ver desde acá. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes tengan una raíz y dentro tengan una potencia, entonces si ustedes dividen el exponente de esa potencia entre la raíz y les da un número entero, quiere decir que eso sería un número racional. ¿Listo? Pero en este caso, pues como ven, como que nos sobra. Por ejemplo, aquí 9 entre 2 da 8, ¿qué da? 4.5, ¿no? Entonces no se puede. ¿Listo? ¿Tienen preguntas hasta acá antes de pasar a la siguiente sección? Entonces, como acabamos de ver, nosotros podemos pasar las potencias a raíces. Entonces, justamente es el siguiente tema, las raíces. Entonces, recuerden que una raíz cuadrada, pero una raíz en general, ¿qué quiere decir? Entonces, por ejemplo, si tengo la raíz cuadrada de 4, quiere decir que tengo que buscar un número que elevado al índice de la raíz, que es 2, recuerden que el 2 no se pone, me dé el número que está dentro de la raíz. Entonces, sería 2, porque 2 al cuadrado me da 4. Entonces, justamente el resultado de una raíz que va a ser el número que elevado al exponente que tenga, el número que tenga el índice, me da el de adentro. Entonces, por ejemplo, si tengo raíz cúbica de 27, ¿qué significa esto? Que tengo que buscar un número que elevado al cubo me dé 27, que sería 3. Entonces, 3 por 3, 9, por 3, 27.
Por ejemplo, ¿qué significa la raíz cuarta de 16? Un número que elevado a la 4 me da 16, que sería el número 2. ¿Listo? Y aquí vamos a aplicar esta propiedad. Como les dije, si ustedes tienen un número o una letra elevada a un exponente que sea fraccionario, lo podemos convertir en una raíz. El índice de la raíz, que es el numerito que me dice si raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, va a ser el denominador y el numerador va a ser el exponente al que esté elevado a la base. ¿Listo? Es decir, que x elevado a la m sobre n puede escribirse como raíz enésima de x elevado a la m. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo podemos simplificar una raíz. ¿Listo? Entonces, porque muchas veces nos dan estas raíces grandes, entonces hay formas de simplificarlas y pues, por ejemplo, si nos pidieran dar un valor aproximado, si conocemos el valor de la raíz simplificada, podríamos llegar a un valor aproximado. Entonces, ¿cómo simplificamos una raíz? Vamos a descomponer el número que hay dentro en factores primos. Entonces, iniciamos el 8, ¿cómo les componemos en factores primos? Vamos a sacar mitad porque es par, me queda 4, mitad 2 y mitad 1. Es decir, que el 8 lo podemos escribir como 2 al cubo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a escribir raíz cuadrada de 2 al cubo. Listo. Y ahora, ¿cómo simplificamos? Vamos a aplicar el mismo truco que vimos en el ejemplo anterior. Es decir, para sacar un número de una raíz, lo que vamos a hacer es dividir el exponente al cual esté la base de número entre el índice que tenga la raíz. Entonces vamos a ir 3 entre 2. ¿Listo? 2 por 1, 2, a 3, 1. Entonces vamos a poder sacar un 2 elevado a qué exponente a la 1 y multiplicado por la raíz cuadrada de 2, dejamos la misma base elevada a qué exponente a la 1. Es decir, que raíz cuadrada de 8 es lo mismo que 2 multiplicado por raíz de 2. ¿Listo? Esa sería la forma de simplificar 8. ¿Listo? Vamos a simplificar esta acá, 243. Entonces, no es par, no puedo sacar mitad. Vamos a ver si podemos sacar tercera. 4 más 2 da 6, más 3 da 9. 9 es múltiplo de 3, entonces podemos sacar tercera. 8 por 3, 24. Y tercera de 3, 1. Listo, entonces aquí nuevamente 8 y 1 da 9, es múltiplo de 3. Podemos seguir sacando tercera. Entonces, 3 por 2, 6. A 8, 2 sobran 2. 7 por 3, 21. ¿Listo? Sumo las cifras. 7 y 2 da 9. Puedo seguir dividiendo por 3. 9 por 3, 27. Puedo seguir sacando tercera, 3 y tercera. Esto es decir que 243 podemos sacarlo como 3 a la 1, 2, 3, 4 a la 5. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cómo hago para simplificarla? Entonces, tomo bueno, entonces sería raíz cúbica de 3, perdón, raíz cuadrada de 3 elevado a la 5. Entonces, ¿cómo hago para sacarlo? Divido el exponente entre el índice de la raíz, entre 2. 2 por 2, 4, a 5, 1. Entonces puedo sacar un 3, recuerden que estamos trabajando con un 3 elevado al cociente, que me daría 2, entonces sería 3 elevado al cuadrado, multiplicado por la raíz cuadrada de, listo, la raíz, si estoy trabajando con raíz cuadrada, pues raíz cuadrada, listo, de 3, siempre trabajo con la misma base elevada al residuo, a la 1. Es decir que raíz cuadrada de 243 es lo mismo que tener 3 al cuadrado b a 9, multiplicado por la raíz cuadrada de 3, ¿listo? Esa sería la forma de simplificarla. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Listo. Ve diciéndome la duda que tienes. Listo, David, mientras vamos haciendo este. Entonces, raíz cuadrada de 720. Entonces, aquí puedo aplicar el truco que les mencioné con el 0. Entonces, multiplico 2 por 5 y me quita el 0 de encima. ¿Listo? Eso se puede aplicar siempre y cuando el 0 esté a la derecha. ¿Listo? Aquí podría sacar mitad. Mitad de 72 es 36. Mitad de 36 es 18. ¿Listo? Mitad de 18 es 9. Ya no puedo seguir sacando mitad. Tercera sí puedo seguir sacando. Tercera 3 y tercera 1. Es decir, que el 720 lo podemos escribir como 2. A ver, contemos cuántos 2 tenemos. 1, 2, 3, 4. 2 a la 4. Por 3. 1, 2. Tengo dos veces el número 3 por 5. ¿Listo? Esa sería la descomposición. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si se dan cuenta en los anteriores, pues solo tenía un número. Aquí tengo 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger cada uno y voy a hacer lo mismo. Voy a dividir el exponente entre el índice de la raíz y voy mirando qué puedo sacar y qué quedaría ahí dentro. ¿Listo? Entonces, iniciamos con este. Entonces, bueno, esto sería raíz cuadrada de 2 a la 4 por 3 al cuadrado por 5. ¿Listo? Si ustedes multiplican esto, les va a dar 720. Entonces, inicio. Tomo el exponente del 2, que es 4, y lo divido entre el índice de la raíz. ¿Listo?
Entonces, tengo 2 por 2, 4, a 4, 0. Entonces, puedo sacar un 2, ¿listo? Elevado a qué? Al cociente que me da acá, al cuadrado, ¿listo? Y dentro de la raíz que me va a quedar un 2 elevado a la 0, pero 2 elevado a la 0 es 1, entonces pues no se pone. Listo, ya sacamos este 2 de acá. No podemos sacar completamente de la raíz, ¿listo? Veamos con el 3, entonces tengo 3 elevado al cuadrado, entonces divido el exponente entre el índice de la raíz, que sería 2, 2 por 1, 2, a 2, 0. Entonces, ¿cómo saco ese 3? Entonces lo podría sacar 3 elevado a qué exponente al cociente. 3 a la 1 multiplicado por la raíz de, entonces me queda 3 elevado al residuo, que es 0, y pues 3 a la 0 es 1, entonces tampoco se pone. ¿Listo? Y para finalizar tenemos el 5. Entonces, pues el 5 está elevado a la 1. ¿Listo? 1 dividido entre 2. Tendría 2 por 0, 0, a 1, 1. Es decir, que no puedo sacarlo. Porque pues si lo sacara me quedaría 5 elevado a la 0. Y pues 5 elevado a la 0 es 1. Y me quedaría, dentro de la raíz, me quedaría un 5 elevado al residuo, a la 1. Es decir, que 720, ¿cómo lo podemos simplificar? La raíz cuadrada de 720 sería 2 al cuadrado, 2 al cuadrado por 3 por la raíz cuadrada de 5. Entonces 2 al cuadrado me da 4, por 3, 12. Es decir, que raíz cuadrada de 720 es 12 multiplicado por raíz de 5. ¿Listo? Esa sería la forma de simplificarlo. ¿Listo? Entonces, Brian, tú me dices en cuál ejercicio, en el de la raíz cuadrada de 243. Ah, ok. Aquí en la descomposición da 3 a la 5, ¿sí? Ahí te quedó claro, ¿sí? Listo, entonces ahora vamos a ver cómo lo podemos sacar. Entonces, para ver si podemos sacar algo que hacemos, dividimos el exponente que tenga la potencia, es decir, 5, entre el índice de la raíz. Recuerda que cuando una raíz no tiene índice es raíz cuadrada. Entonces, por eso dividí 5 entre 2 y hago esa multiplicación. 2 por 2, 4, a 5, 1. Es decir, que puedo sacar el 3 y ¿con qué potencia lo voy a sacar? Con la que me dé el cociente, a la 2, ¿listo? Y lo que no pueda sacar lo voy a meter a la raíz, o sea, va a seguir en la raíz, dejo la misma base y aquí voy a elevar al residuo que me dé, es decir, 3 a la 1. Es decir, que raíz cuadrada de 243 la puedo escribir como, bueno, 3 al cuadrado me da 9 multiplicado por raíz de 3. ¿Listo? Eso fue básicamente lo que hicimos y lo que hemos hecho en todos los ejercicios. ¿Sí te quedó claro o tienes alguna duda? Entonces, básicamente lo que hacemos es, al hacer la división, es ver qué podemos sacar y qué queda dentro. Básicamente, si ustedes al hacer la división les da un número entero, pueden sacarlo completo, ¿listo? Y si no, si les queda residuo, pues tienen que dejar algo ahí dentro, ¿listo? Entonces, ya que vimos eso, ¿listo? Pues vamos a ver suma y resta de raíces, ¿listo? Entonces, cuando ustedes les encuentran un ejercicio como este, por ejemplo, tenemos 2 raíz de 2 menos 4 raíz de 2 más raíz de 2. Esto es parecido a sumar polinomios, es decir, recuerden que para sumar y restar polinomios teníamos que tener la misma parte literal, ¿no? Es decir, teníamos que tener las mismas letras. Aquí en raíces funciona lo mismo. Nosotros podemos sumar raíces siempre y cuando sea la misma raíz. Es decir, aquí tengo raíz de 2 y raíz de 2, ¿cierto? Entonces puedo sumarla. ¿Cómo hago? Simplemente dejo la raíz de 2 y voy a sumar pues los números que le están acompañando. Aquí tengo 2 por raíz de 2 menos 4 por raíz de 2 más 1. Recuerden que cuando pues no hay un número acompañando la raíz, pues es un 1. Entonces sumo, tengo 2 menos 4 me da menos 2, más 1 me da menos 1. Entonces, pues como el menos 1 no se pone, el resultado de esta operación sería menos raíz de 2. Como dice Heider, es como sumar manzanas con manzanas. ¿Sí? O sea, toca sumar manzanas con manzanas, peras con peras. Es decir, no podemos sumar raíces que sean diferentes. Es decir, yo no puedo sumar raíz de 2 más raíz de 3. Esto no me da raíz de 5. ¿Listo? Esto es falso. ¿Listo? Solo puedo sumar raíces que sean iguales y pues ¿qué voy a sumar? Voy a sumar simplemente los coeficientes. ¿Listo? Entonces veamos un ejemplo un poco más elaborado. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo raíz cuarta de 5. ¿Listo? Entonces, tengo raíz cuarta de 5, raíz cuarta de 5 y raíz cuarta de 5, es decir, que sí los puedo sumar.
Entonces, pues dejo la raíz cuarta de 5 quieta y entonces tengo 3 menos 2 me da 1, menos 1 me da 0. Y recuerden que todo número multiplicado por 0 me da 0, ¿listo? Entonces la suma de estas raíces me da como resultado 0. Listo. Ahora, este caso de acá, ¿qué pasa acá? Pues no es tan evidente ver las raíces. Pues uno diría de principio, no se pueden sumar porque aquí tendría que haber raíz de 12, raíz de 75, todos tendrían que ser iguales o por lo menos para sumar de a 2. Pues, ¿qué toca hacer justamente? Vamos a aplicar lo que vimos, vamos a tener que simplificar estas fracciones y ya con las fracciones simplificadas, ahí sí ya podemos proceder. Entonces, ¿cómo simplificamos? Sacamos, descomponemos a factores primos el número que está dentro de la raíz. Entonces, mitad de 12 es 6, mitad 3, tercera 1. Listo. El 75. Entonces, veamos a ver si se puede ir por 3. 7 y 5 me da 12, 2 es múltiplo de 3, entonces sí. 3 por 2, 6, 7, 1, me da 25. Aquí puedo sacar quinta. Y quinta de 5, 1. Listo. Ahora el 27, entonces puedo sacar tercera sí, porque 7 y 2 me da 9, 9 es múltiplo de 3, entonces tercera, 9 por 3 es 27, tercera de 9, 3 y tercera de 3, 1. Listo, entonces el 2 raíz de 2 se lo puede escribir como 2 raíz de 2 al cuadrado multiplicado por 3, listo, es menos 3 multiplicado por raíz de 75, que ya vemos que 75 es 3 por 5 al cuadrado, listo, más la raíz cúbica, perdón, la raíz cuadrada de 27, que sería 3 elevado al cubo. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pero acá sí podemos sacarlos. Entonces, nuevamente, dividimos el exponente entre el índice de la raíz. Entonces, sería 2 dividido entre 2, 2 por 1, 2, a 2, 0. Es decir, que lo podemos sacar. Entonces, ¿qué voy a sacar? Entonces, este 2 de acá, pues ya está ahí, es el coeficiente. Entonces, tengo que sacar un 2 elevado a qué exponente? A la 1. Listo. Y ahora, ¿qué tengo que dejar en la raíz? Entonces, un 2 elevado a la 0, pues un 2 elevado a la 0 es 1, entonces no queda nada en la raíz. ¿Listo? Ahora veamos con el 3. Entonces, dividimos el exponente al cual está elevado el 3, 1, divide entre 2, entonces pues 2 por 0, 0, a 1, 1. Es decir, que no puedo sacar ningún 3 porque si lo sacara me quedaría 3 elevado a la 0 y pues me daría 1. Entonces me toca dejar el 3 ahí. ¿Listo? Es decir, que 2 raíz de 12 lo podemos simplificar como 2 por 2, 4 raíz de 3. ¿Listo? Ya simplificamos esta acá. Ahora vamos con este. Tenemos 3 multiplicado por la raíz cuadrada de 3 por 5 al cuadrado. Entonces vamos a ver si podemos sacar el 3. Entonces dividiríamos el exponente que tiene el 3, que sería 1, entre el índice de la raíz, que es 2. 2 por 0, 0. A 1, 1. Es decir, que no podemos sacar nada porque sería sacar como un 3. Sería como sacar un 3 elevado a la 0, no. Entonces toca dejarlo en la raíz. Entonces el 3 no se puede sacar. Listo, vamos con el 5. Entonces sería el exponente del 5 es 2. Lo dividimos entre el índice 2 por 1, 2 a 2, 0. Si podemos sacar un 5. Esto saquémoslo acá. 5 elevado a qué exponente? Al cociente de la división que me da 1 y que tendré que dejar adentro un 5 elevado al residuo, a la 0, pero como 5 elevado a la 0 es 1, entonces ya quedó. Entonces 5 por 3, 15, raíz de 3, ¿listo? Ahora finalmente este de acá. Bueno, los signos, no toca tener cuidado con los signos. Menos, menos, listo. Ahora entonces tengo 3 al cubo, raíz cuadrada de 3 al cubo, entonces sería el exponente que es 3, lo voy a dividir en el índice de la raíz que es 2, ¿listo? 2 por 1, 2, a 3, 1. Es decir, que si puedo sacar un 3, entonces saco un 3 elevado a qué exponente a la 1, ¿listo? Y entre la raíz que me va a quedar un 3 elevado a la 1. Entonces esto pues me va a quedar más 3 raíz de 3, listo. Y ya que simplificamos, vamos a ver qué podemos sumar. Pues todos son raíz de 3, entonces efectivamente los podemos sumar. Entonces dejo la raíz quieta y sumo. 4 menos 15 me daría menos 11, más 3 me da menos 8. ¿Listo? Entonces, el resultado de esta operación sería menos 8 multiplicado por raíz de 3. ¿Tienen alguna duda sobre este ejercicio? Listo, chicos, qué bien. ¿Listo? Entonces, siempre recuerden a simplificar raíces. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer vamos a hacerlo más rapidito. ¿Listo? Dice, tenemos raíz cuadrada de 32 más raíz cuadrada de 243 menos raíz de 12 menos raíz de 48 menos raíz de 27. Entonces, recuerden, primer paso, descomponer cada uno de estos en factores primos. Listo, va a hacerlo rápido. Entonces, mitad de 32 es 16.
mitad 8, mitad de 8 4, mitad 2, mitad 1. Listo. El 243. Entonces, de hecho, ese ya lo habíamos hecho. Entonces, esto es 3 elevado a la 5. Listo. 12 también ya lo habíamos hecho. Es 2 al cuadrado por 3. Listo. Esto es para ahorrar tiempo, pero si tienen alguna duda en la factorización, simplemente aparte la van haciendo. Listo. 48. Esta no la hemos hecho. Entonces, descomposición en factores primos del 48. Mitad 24. Mitad 12. Mitad 6. Mitad 3. Tercera 1. Listo. Y el 27 ya lo habíamos hecho. El 27 es 3 elevado al cubo. Es decir, que esto, reescribiéndolo en factores primos, sería raíz cuadrada de 1, 2, 3, 4, tengo 5, números 2, listo, más la raíz cuadrada de 3 a la 5, menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, por 3, menos la raíz cuadrada de 1, 2, 3, 2 a la 4, por 3, menos la raíz cuadrada de 3 elevado al cubo, ¿cierto? Listo. Ya les realizamos esa descomposición en factores primos. Entonces, ahora, ¿qué toca hacer? Ver qué podemos sacar y qué toca dejar adentro. Entonces, a ver, esta de acá. Entonces, tenemos el exponente 5 dividido entre el índice de la raíz, que es 2. 2 por 2, 4. A 5, 1. Es decir, que podemos sacar un 2 elevado al cuadrado. ¿Listo? Y vamos a sacar raíz de, y queda adentro una raíz de 2, ¿no? Listo. Siguiente, entonces pasemos a este. Entonces sería 5 dividido entre 2. 2 por 2, 4, 5, 1. Entonces puedo sacar un 3 elevado al cuadrado y toca dejar dentro de la raíz un 3. Listo. Este de acá. Entonces, menos, el signo se mantiene. Entonces sería 2 al cuadrado. Vamos a ver si lo podemos sacar. 2 dividido entre 2. 2 por 1, 2, a 2, 0. Listo. Podemos sacar el 2 elevado a la 1. Adentro no va a quedar nada porque sería 2 elevado a la 0, que es 1. Listo. Ahora pasamos al 3. Pues el 3 sería 1. Tiene exponente 1. Dividido entre 2. 2 por 0, 0, a 1, 1. No puedo sacar nada. Y pues el 3 quedaría acá. Listo. Pasamos a este de acá. Entonces me queda menos raíz cuadrada. Vamos a ver si podemos sacar ese 2 a la 4. Entonces 4 dividido entre 2. 2 por 2, 4. A 4, 0. Podemos sacar un 2 elevado al cuadrado. Recuerden que el cociente de la división, es decir, el resultado de la división, es el exponente que vamos a poner acá. Listo. Y el que vamos a dejar en la raíz va a ser igual a la misma base y va a ser elevado al residuo. ¿Listo? No, no es que quede con la misma raíz. Básicamente lo que hacemos es ver qué podemos sacar y el resto que no podemos sacar, pues toca dejarlo dentro de la raíz. ¿Listo? Racionalizar básicamente lo que sea. ¿En qué consiste racionalizar? Es cuando nos quedan raíces en el denominador. Eso en matemáticas es como una ley de ortografía que no se ve bien. Entonces, pues toca multiplicar arriba y abajo por una raíz para que se simplifique. ¿Listo? Eso es racionalizar. Bueno, ¿en qué vamos? Entonces, estábamos con ¿no? 2 a la 4 y lo podemos sacar como 2 al cuadrado, listo. Y aquí pues no me quedaría nada porque sería 2 elevado a la 0, que es 1. Listo. El 3 pues sería 1 dividido entre 2, listo. 2 por 0, 0, a 1, 1. No podemos sacar nada y pues el 3 queda acá. Listo. Sería finalizar con este, entonces me queda 3 dividido entre 2, 2 por 1, 2, a 3, 1. Es decir, que esto se puede escribir, puedo sacar un 3 elevado a la 1 y dentro me va a quedar un 3 elevado a la 1. Listo, entonces ya nos quedó. Este renglón de acá ya es con todo, ya tiene todo afuera. Entonces vamos a ver. Este raíz cuadrada, esta raíz cuadrada, pues no hay otra raíz cuadrada. Entonces, pues simplemente hagamos las operaciones. 2 al cuadrado me da 4. Eso me queda 4. Raíz de 2. ¿Listo? Como no hay otra raíz cuadrada, pues no hay con quién sumarla. Todas estas tienen raíz cuadrada de 3. Entonces, raíz cuadrada de 3 y empezamos a sumar. Entonces, hagamos las operaciones primero. Esto me da 9. ¿Listo? Esto, bueno, 2, esto me da 4 y menos 3. Entonces me quedaría 9 menos 2 me da 7. Ay, perdón, esto es un menos 4. Se vuelve el menos. Entonces, 9 menos 2 me da 7. Menos 4 me da 3. Menos 3 me da 0. Es decir, que todo esto se va para 0. Es decir, que la respuesta sería 4 raíz de 2. ¿Listo? Después de simplificar todas esas fracciones, todas esas raíces, perdón, el resultado es 4 raíz de 2. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda sobre algún paso o todo les quedó claro? Básicamente aquí es, si descomponemos los números en factores primos,
buscamos qué se puede sacar de la raíz y lo que no se puede sacar, pues se deja ahí y luego vemos si se puede sumar. Entonces recuerden que para sumar y restar tienen que tener la misma raíz y ya, sumamos los coeficientes. ¿Listo? Entonces les voy a dar 5 minutos para que hagan este de acá. ¿Listo? Y ya venimos a desarrollarlos. Entonces a las 6:58 ya deben tener la respuesta y si tienen alguna duda no se preocupen que lo vamos a desarrollar. ¿Listo? Listo, chicos, espero que les haya ido bien. Como dice Haida, también hay otras formas, por ejemplo, de ver qué podemos sacar. Por ejemplo, digamos, si tengo 2 a la 7 y quiero ver qué puedo sacar, entonces otra forma de hacerlo
también que yo lo he usado mucho es la siguiente. Esto sería raíz cuadrada, ¿no? Sería de índice 2. Entonces voy a acomodar este de forma que tenga potencias de 2. Entonces, ¿esto cómo sería? 2 al cuadrado multiplicado por 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2. ¿Por qué? Porque al aplicar las propiedades de las potencias, esto sería, dejo la misma base, 2 más 2, 4 más 2, 6, más 1 acá, 7. Es decir, esto de arriba y lo de abajo son exactamente iguales. Simplemente las acomodé de modo que tengan el mismo índice, el mismo exponente que el índice. ¿Y qué hago? Pues los voy sacando. Saco un 2, saco otro 2, saco otro 2. Y pues este que ya no pude sacar, lo dejo acá. Entonces 2 por 2, 4 por 2, 8. Esto sería raíz 8 raíz de 2. ¿Listo? Es como otra forma de hacerlo. Uno va aplicando sus trucos. Como dice Heider, uno pues sabe cuáles son múltiplos. Cuáles, si una potencia es múltiplo del índice, pues se puede sacar. Y básicamente con qué exponente va a quedar afuera con el resultado de la división entre la potencia y el índice. Listo, entonces vamos a resolverlo. Entonces, ¿cuánto les dio? Entonces, tendríamos 245, entonces realizamos la descomposición del 245. Entonces, 5 y 4 me da 9 y 2, 11, y no se puede por 3, por 5 sí porque termina en 5. Entonces 5 por 4, 20. Listo, me sobran 4, 9 por 5, 45. Esto es como una forma de hacer la división rápida. Yo lo que hago es simplemente, es como una división simplificada. Básicamente, tomo el 2, miro cuántas veces cabe el 5, por 4, 20 y el resto lo pongo acá arriba. Y este 5 que convertí en 45. Y por eso me da 49. Quinta no puedo seguir sacando. Séptima me da 7, justamente, y 7, 1. Listo. El 45, ¿cómo lo podemos escribir? Entonces, 5 y 4 me da 9, es múltiplo de 3, podemos sacar tercera. 3 por 1, 3 a 4, 1. 15, tercera 5 y quinta 1. Listo. Ahora el 80, entonces aplico el truco de que el 0 lo puedo cambiar por un 2 por 5. Listo. Mitad de 8, 4, mitad de 4, 2. Listo. Y mitad de 2, 1. Listo. Entonces, reescribámoslo. Entonces, menos raíz de 45 se puede decir como menos la raíz cuadrada de 5 por 7 al cuadrado. Listo, más raíz de 45, listo. Raíz de 45 es 3 al cuadrado por 5, listo. Y finalmente más raíz de 80, ¿qué sería? Raíz de 80 es, tengo 1, 2, 3, 4, 2 a la 4 por 5. Listo, entonces, por ejemplo, aquí sé que puedo sacar el 7, ¿por qué? Porque tiene el mismo índice, el mismo exponente que el índice, es decir, sería como menos 7, listo. Raíz de 5, listo. Por el método largo, ¿cuál sería? Entonces tomo el exponente, que es 2, lo divido entre el índice, que es 2, listo, 2 por 1, 2 a 2, 0, y entonces puedo sacar un 7 elevado a la 1, que sería esta de acá, y adentro dejo un 7 elevado a la 0, que es 1. Entonces por eso no. Y el 5, pues, me quedaría 1, que es el exponente del 5, divido entre 2, 2 por 0, 0, a 1, 1, es decir, que no puedo sacarlo, porque pues me queda 5 a la 0 afuera, pues no me sirve de nada, y ya. Listo, aquí simplificando, puedo sacar el 3, raíz de 5, listo. Y aquí me quedaría 2 al cuadrado por raíz de 5, listo. Solo ahí lo hice un poco más rápido, pero si ustedes se pillan el proceso, simplemente hagan la división y ya con eso están seguros, listo. Aquí pues lo que uno hace es dividir la potencia entre el índice. Entonces 4 y entre 2, 2. Por eso lo saqué como 2 al cuadrado, listo. Entonces ahora esto me quedaría, perdón, dejo la misma raíz que es 5. Esto me da 4, entonces me queda menos 7 más 3 da menos 4 da 0. Entonces aquí la trampa es poner esta opción de acá. Y no, todo número multiplicado por 0 me da 0. Entonces la respuesta correcta es la D. Entonces tengan cuidado con eso. Para que me dé la raíz de 5 me tendría que quedar un 1 multiplicando aquí a la raíz de 5. ¿Listo? Ahora, este de acá dice lo siguiente. Si n es igual a un tercio, se los leo por si de pronto no lo alcanzan a ver, dice, si n es igual a un tercio, el valor de la expresión 8 elevada a la n más 6 sobre n es igual a. Entonces recuerden que n, por acá se los anoto, vale un tercio. ¿Listo? Entonces aplicando las propiedades que hemos visto, ya pueden resolver esto. Entonces les doy 2 minuticos para que lo resuelvan y ya vengo a resolverlo. ¿Listo, chicos? A las 7:04 nos vemos para resolverlo.
Listo, entonces, ¿cómo nos daría? Entonces tenemos 8 elevado a la n sería 8 elevado a la 1/3, ¿cierto? Más 6 dividido entre n, pero n vale 1/3, ¿cierto? Listo. Entonces, por las propiedades vimos que esto se puede convertir en una raíz, entonces sería raíz, el denominador es el índice, raíz cúbica de 8 elevado a la 1. Listo. Ahora acá, pues aplico producto de extremos y medio. Recuerden que cuando un número es entero, pues simplemente lo pongo, tiene denominador 1. Entonces multiplico 6 por 3 me da 18 sobre 1 por 1, 1. Pues dejamos el 18. Listo. Entonces ahora, raíz cúbica de 8, ¿qué sería? Un número que elevado al cubo me dé 8. Y este justamente va a ser 2. ¿Listo? Otra forma de hacerlo, pues para si no lo ven tan fácil es descomponer este número en factores primos. Entonces sabemos que el 8 se puede escribir como 2 al cubo, ¿cierto? Entonces divido ese exponente entre el índice de la raíz, que sería 3, 3 por una 3 o 3, 0, es decir, que puedo sacar el 2 y aquí le va a elevar a la 1. Y adentro que me queda un 2 elevado a la 0, que pues sería raíz de 1, no se pone, entonces ahí se puede ver. Otro truco que se podría utilizar es el siguiente. Aquí el 8 lo puedes componer como 2 al cubo, ¿cierto? Elevado a la 1/3, aplico las propiedades de multiplicar y 3 por 1/3 me da 1 y nuevamente me da 2. ¿Listo? Entonces retomando, tengo 2 más 18 y esto me da como resultado 20. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta sería la B. ¿Listo? ¿Tuvieron algún problema con este? Es básicamente aplicar las propiedades y entonces siempre que van un exponente con fracción, recuerden que eso es una raíz. ¿Listo? Entonces ahora, multiplicación de raíces. ¿Se acuerdan que les dije que pues en la suma no se podía? Aquí en la multiplicación sí se puede convertir eso en una sola raíz. Entonces, para multiplicar dos raíces que tengan el mismo índice, simplemente dejo la misma raíz con el mismo índice y multiplico cada una de las partes que están adentro. Entonces, 5 por 3, 15. ¿Listo? Por ejemplo, aquí entonces sería raíz cúbica de 5 por 4, 20. ¿Listo? Acá entonces, ¿qué me quedaría? Raíz cuadrada de 2 por 2, 4, ¿cierto? Y esto sabemos que es 2. Listo. Si no lo ven, entonces pues simplemente descomponemos el 4 como 2 al cuadrado, aplicámosle la división y pues ahí les va a salir el 2 también. Listo. Por ejemplo, y no necesariamente tienen que ser 2, también puede ser 3. Entonces simplemente dejo la misma raíz con el índice y multiplico 7 por 7, 49 por 7, o puedo dejarlo simplemente así, indicado, como 7 al cubo. ¿Listo? Pero ahora, ¿qué pasa si no tienen el mismo índice? ¿Hay alguna forma de multiplicarlas? Y la respuesta es que sí, que es básicamente como sacar una especie de mínimo común múltiplo entre los índices. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí recuerden que este es un 2. Entonces tenemos que sacar un mínimo común múltiplo entre 3 y 2. Entonces realizamos aquí 2 y 3, mitad 1. ¿Listo? Y tercera, 1. Es decir, que el mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6. Es decir, que tenemos que escribir cada una de estas raíces con índice 6. Entonces, simplemente es fácil. Dejamos el índice 6. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a elevar, dejamos el mismo número que hay adentro y lo vamos a elevar a un exponente que va a ser el resultado de dividir este 6 entre el índice que tenía la raíz. Entonces, por ejemplo, 6 dividido entre 2 me da 3. Entonces, voy a elevar esto al cubo. Y entonces raíz cuadrada de 5 es equivalente a tener raíz sexta de 5 elevado al cubo. ¿Listo? Ahora, esta de acá va a ser lo mismo. Dejo el 6, dejo la misma base, y entonces 6 dividido entre 3 me da 2. Es decir, que este 2 elevado al cuadrado, tengo que elevarlo al cuadrado también. ¿Listo? Y ya, como ven, tiene el mismo índice, entonces pues simplemente aplico la propiedad que vimos anteriormente. Dejo la misma raíz, me quedaría 5 al cubo multiplicada por 2 elevado a la 4. ¿Listo? ¿Qué tal les pareció ese proceso? ¿Se perdieron de pronto en algún pedazo o entendieron, les quedó claro? Listo, vamos a hacer otro. Recuerden que si tienen dudas pueden comentar ahí en el chat y listo. Ok, listo. Voy a explicarles con este ejercicio de acá y luego revisamos este para ver si quedó claro. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer cuando vamos a multiplicar vamos a multiplicar dos raíces que tienen diferente índice. Como vimos, solo podemos multiplicar raíces que tengan el mismo índice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar como cada una de estas a una raíz que sea equivalente.
¿Y qué vamos a hacer para eso? Vamos a hallar el mínimo común múltiplo de los índices de las raíces. Entonces, por eso en el anterior hallamos el mínimo común múltiplo entre 3 y 2. Entonces, saquemos el mínimo común múltiplo entre 3 y 4. Entonces, puedo sacar mitad 2, mitad 1 y tercera 1. Es decir, que el mínimo común múltiplo de 4 y 3 es 2 por 2, 4 por 3, 12. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Justamente vamos a buscar escribir esas raíces con un índice 12. Entonces, esperen, bajo esto acá. Listo, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a convertir este raíz cúbica de 6 a raíz doceava. Entonces, simplemente raíz doceava. Dejo tal cual lo que está dentro de la raíz 6. ¿Listo? ¿Y a qué exponente la voy a elevar? Para hallar el exponente voy a dividir el mínimo con múltiplo o el índice de la raíz, 12, entre el índice que tenía esta. 12 dividido entre 3 me da 4, entonces voy a elevar el 6 a la 4. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago con la otra? Entonces, nuevamente voy a hacer raíz de 12. Dejo esto tal cual, 12 elevado al cubo. ¿Listo? ¿Y a qué exponente la voy a elevar? Divido el índice entre el índice que tenía acá. 12 dividido entre 4 me da 3, entonces voy a elevar esto al cubo. Y ya me quedaron dos raíces que tienen el mismo índice, entonces esto me daría raíz doceava de 6 a la 4 multiplicada por 2, aplico las propiedades, 3 por 3, 9, ¿listo? Y ese sería el resultado de ahí. Entonces, eso fue justamente lo que aplicamos acá. Tenemos el índice es 3 de esta y esta es raíz cuadrada, pues recuerden que no se pone. Entonces, hay el mínimo con múltiplo entre 3 y 2 que me dio 6, entonces me tiene que quedar raíz sexta. Entonces, para convertir de esta a raíz sexta, simplemente ¿qué hago? Pongo raíz sexta, pongo lo mismo, todo lo que haya dentro de esa raíz y a qué exponente la voy a elevar. Voy a dividir el índice entre el original, entre el índice original entre 6 dividido entre 2 me da 3 y por eso elevé aquí al cubo. Aquí entonces nuevamente, para este caso, dejé el raíz 6, listo, del 2 al cuadrado lo dejé igual. ¿Y a qué exponente va a elevar? Divido 6 entre 3 que me da 2 y por eso elevo al cuadrado y ese sería el resultado, ¿listo? Ahora sí ya les quedó más claro. Listo, chicos, me alegra. Entonces, vamos a terminar con este. Entonces, aquí ya tengo 3. Entonces, pues aquí no cambia mucho. Sería el mínimo con múltiplo entre 2, 3 y 4. Entonces, mitad, aquí puedo sacar esta, mitad 2. Termino con este y tercera 1. El mínimo con múltiplo es 2 por 2, 4 por 3, 12. Nuevamente 12. Entonces, tenemos que buscar que cada una de estas raíces que con ese índice 2. Entonces, la primera sería raíz doceava de. Escribo lo que está dentro, tal cual, 2 al cuadrado, ¿cierto? Listo, ¿ya qué exponente lo voy a elevar? Pues divido 12 entre 2, me da 6. Elevo a la 6. Listo. Siguiente. La de acá en medio. Entonces tendría raíz doceava de. Entonces, el 2 al cubo lo dejo tal cual. ¿Listo? Lo único sería que tengo que elevarlo a 12 dividido entre 3 a la 4. Listo. Finalmente, entonces, raíz doceava de. El 2 pues lo dejo quieto. Listo, 2. Y aquí exponente lo tengo que elevar. 12 dividido entre 4 me da 3. Entonces, al cubo. Entonces vamos a ver, esto me haría raíz doceava de, ya puedo meter toda una sola raíz. Entonces vamos desarrollando las operaciones. 2, 2 elevado al cuadrado, elevado a la 6, 6 por 2, 12. Listo. Por 2 elevado a la 4 por 3, 12. Listo. Por 2 elevado al cubo. Entonces, como ven, aquí puedo sacar estos dos de acá. 2 y 2 lo puedo sacar de la raíz. Y este sí, pues toca dejarlo. Entonces el resultado sería 4 raíz doceava de 2 al cubo. Y con eso pues terminaríamos lo que es la multiplicación. ¿Listo? Como ven es allá el único múltiplo y elevar lo que haya dentro de la raíz original, elevarla al exponente que va a salir del resultado de dividir el mínimo con múltiplo entre el índice que tenía. Y ya, es eso simplemente. Después aplicamos las propiedades. De aquí en adelante todo va a ser aplicar propiedades, propiedades y propiedades. Entonces, por ejemplo, ¿cómo dividimos raíces? Pues podemos aplicar exactamente lo mismo. Si tenemos raíz cuadrada de 2 dividido entre raíz cuadrada de 3, pues vamos a dejar una sola raíz y dividimos lo que hay dentro. 2 dividido entre 3. ¿Listo? Veámoslo con este caso que es, podemos simplificarlo más. Entonces, por ejemplo, raíz cuadrada de 4, sabemos que es 2 y raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Listo? Vamos a ver si nos da igual con la propiedad. Entonces, como tiene el mismo índice las raíces, dejo un solo índice y divido 4 entre 25. Entonces, pues acá puedo simplificar, ¿no? Entonces el resultado sería
En el numerador, un número que eleva al cuadrado mide 4, que es 2, y en el denominador, un número que eleva al cuadrado mide 5, 2 quintos, y es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tienen diferente índice? Pues vamos a aplicar el mismo truco que vimos anteriormente. Entonces sería ya el mínimo fue múltiplo entre 2 y 3, que ya vimos que es 6. Esto tenemos que escribir como raíz sexta, ¿cierto? De 5 elevado a la 6 dividido entre 2, 3. Entonces 5 elevado al cubo. Ahora el de acá. Entonces me queda índice 6, 5 y 6 dividido entre 3, 2. Entonces, ya que tiene el mismo índice, puedo aplicar la propiedad. Esto me va a quedar 5 al cubo entre 5 al cuadrado. ¿Listo? Aquí puedo aplicar la propiedad de las... cuando divido dos potencias iguales, dejo la misma base y resto. 3 menos 2, 1. Es decir, ay, perdón, me faltó el 6. Es decir, que esto va a ser raíz sexta de 5. Ahora, también puedo hallar la potencia de una raíz. Por ejemplo, yo como sé que raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado me da como resultado 2. Listo, pues primero sería esto, podríamos ver del siguiente modo. Raíz de 2 por raíz de 2. Aplico la propiedad que vimos de la multiplicación, me queda raíz de 4 y esto es 2. Pero otra forma de verlo y de simplificar que también ayuda mucho cuando tengan raíces, y se la recomiendo, es convertir la raíz en una potencia. Entonces, esto que me queda 2 elevado a la. Entonces, recuerden, en el numerador va a ir el exponente al cual está elevado el número. Este sería un 1. Y el índice de la raíz va a ser el denominador. Entonces, raíz cuadrada es lo mismo que 2 elevado a la 1 medio. Y esto está elevado al cuadrado. Aplico la propiedad de multiplicar. Entonces me queda 2 elevado a la 2 sobre 2, que esto es 1, y el resultado me da 2. Entonces, ese truco es bueno aplicarlo. Por ejemplo, tengo raíz cuadrada de 3 elevado a la 4. Entonces, el 3 como la raíz cuadrada de 3, ¿cómo le escribo como potencia? 3, el exponente aquí tiene un exponente 1, que es el numerador, y el denominador va a ser el índice de la raíz. ¿Listo? Entonces me queda 3 elevado a la 1 medio. Elevado a la 4. Entonces, por propiedades de las potencias, esto es 1 medio multiplicado por 4. Puedo sacar mitad 1, sí, mitad 2. Me queda 3 al cuadrado, que es 9. Entonces es bastante útil para, como ven, para simplificar ese tipo de raíces. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta sobre las raíces? Listo. Entonces vamos a hacer uno un poquito más complicado. Por ejemplo, ¿cómo podríamos simplificar esto acá? Entonces, nuevamente, el primer paso sería pasar esto a potencia. Entonces, raíz cuadrada de 3 sería 3 elevado a la 1 medio, ¿cierto? Y 5, raíz cúbica de 5 sería 5 elevado a la 1 tercio. Y esto elevado al cubo. Entonces, se reparte y se reparte. Entonces, 1 medio por 3 me daría 3 medios, ¿cierto? Listo. Y 5 elevado a la 1 tercio multiplicado por 3 me da 1. ¿Listo? Y pues podemos pasar esto a raíz nuevamente. Esto sería raíz cuadrada, ¿cierto? De 3 elevado al cubo. Sí, por 5. Aquí pues podríamos simplificar un poquito más. Vamos a ver si podemos de pronto sacar ese 3. 3 de entre 2, 2 por 1, 2. 3, 1. Podemos sacar un 3. Listo. Raíz de 3 por 5. Y pues podemos multiplicar estos números. Me haría 15. Raíz de 3. Y así simplificamos. Si ven, es bueno ese truco porque convertimos en potencias y tenemos todas las propiedades de potencias que no se les puede olvidar. Ustedes siempre que hagan una potencia, apliquen las propiedades. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a hacer algunos ejercicios. Dice, sea S un conjunto de la forma B por raíz de 2, donde B es un entero positivo. Entonces, ese conjunto va a estar compuesto, por ejemplo, por 2 raíz de 2, porque dice que la condición es que B, es decir, el número que está multiplicando raíz de 2, sea un entero positivo. Entonces, recuerden que los enteros se pueden dividir en tres clases, ¿no? Entonces, el entero, pues el cero, que sería como en la parte parcial, es decir, la que no tiene signo. Listo. Los enteros positivos, que arrancan desde qué número? Desde el 1. Entonces tenemos el 1, el 2, el 3, hasta infinito. Y los enteros negativos, que sería desde menos infinito, ¿listo? Hasta, por ejemplo, hasta menos 1. ¿Listo? Entonces, un entero puede ser positivo, negativo o cero. ¿Listo? Pero no puede estar en dos al tiempo. Entonces, recuerden, enteros negativos, pues básicamente son los negativos. El cero no es ni positivo ni negativo. Positivos arrancan en 1. Entonces, en este caso me dice que B es un entero positivo. Entonces, veamos ejemplos de elementos que pertenezcan a ese conjunto. Por ejemplo, 3 raíz de 2 también pertenece. 5 raíz de 2 también. Listo. Consideren las siguientes afirmaciones, dice.
Si U y V son elementos del conjunto, es decir, por ejemplo, pueden ser alguno de estos, entonces U más V también es un elemento del conjunto. Entonces veamos, por ejemplo, si tengo 2 raíz de 2 y lo sumo con 3 raíz de 2, que los dos serían elementos, ¿esto cuánto me da? Entonces dejo la raíz y sumo 3 y 2 me da 5. Entonces, como 5 es un número positivo, es un número entero positivo, entonces claramente 5 raíz de 2 pertenece. Entonces nos toca preguntarnos, bueno, sabemos que al sumar raíces, pues el raíz de 2 se deja quieto. ¿Por qué? Porque pues voy a sumar dos cosas que tienen raíz de 2. Ahora preguntémonos con los números. Entonces, si yo sumo dos números enteros positivos, ¿me da otro positivo? Sí. Entonces, esta sería verdadera. Si sumo dos elementos de ese conjunto, el resultado nuevamente se va a caer en ese conjunto. Eso es lo que se llama en matemáticas la propiedad clausurativa. Ustedes les salen de propiedad clausurativa o propiedad del candado. Básicamente lo que se refieren es que si ustedes operan dos elementos de ese conjunto con la operación que les den, el resultado nuevamente vuelve a pertenecer al conjunto. ¿Listo? Entonces ahí recuerden, si tienen dudas me pueden escribir ahí en el chat. ¿Listo? ¿Todo claro con esta primera? Listo. Ahora la segunda dice, si U y V son elementos del conjunto, entonces U por V también es elemento del conjunto. Entonces tomamos el mismo ejemplo arriba. 2 raíz de 2 por 3 raíz de 2. Entonces, pues podemos multiplicar los números que están acá. 3 por 2, 6, ¿cierto? Y me queda raíz de 2 por raíz de 2, ¿cierto? Entonces esto por las propiedades que vimos sería raíz cuadrada de 4, pero raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces esto me da 12. ¿Listo? Otra cosa sobre las raíces, cuando ustedes multiplican raíz cuadrada de algo por sí misma, les va a dar automáticamente el número que hay dentro de la raíz. Por ejemplo, si ya fuese raíz cúbica de 3, tendrían que multiplicar 2 veces. ¿Listo? ¿Para qué? Para que al aplicar la propiedad que vimos, es que 3, ¿y cuántos tengo? 3 tengo, 1, 2, 3, y pueda sacarlo, básicamente. Listo, entonces me dio 12, pero 12 no es una raíz. 12 no es de la forma algo positivo multiplicado por raíz de 2, es decir, que se sale del conjunto, entonces esta sería falsa. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción D. 1 es verdadera y 2 es falsa. ¿Listo? Siguiente pregunta dice, determine el valor de X y Y teniendo en cuenta que X por Y tiene que ser igual a 24. Entonces, ¿qué tenemos que comprobar? Que al multiplicar este por este, me tiene que dar 24, ¿cierto? Entonces, probemos. A ver, raíz cuadrada de 36 sería un número que le da al cuadrado medio de 36, que sería 6, ¿cierto? Por Y, que es raíz cuadrada de 4 es 2. Esto me da 12. No, 12 no es igual a 24, entonces esta opción no sería. Listo. Siguiente. Tendría raíz cúbica de 8, que sería un número que elevado al cubo me dé 8. Eso es 2. ¿Listo? También lo podrían ver como por ejemplo, si quieren aplicar propiedades de potencias, el 8 lo podemos escribir como 2 al cubo, ¿cierto? ¿Y cómo escribimos raíz cúbica de 8? Como 8 elevado a la 1/3. ¿Listo? Aplicamos las propiedades. Esto me da 3 por 1/3, me da 1 y me da el 2 de acá. ¿Listo? Con cualquiera de las dos formas en las que más se sientan cómodos, no hay problema. O si no, podrían descomponer el 8 nuevamente en factores primos 2 al cubo y aplicar el truco de la división para ver qué sale y qué se queda. ¿Listo? Ahora, raíz cuadrada de 64, ¿cuánto es? 8. 8 por 8, 64. 8 por 2 me da 16, es decir que esta tampoco me sirve. Listo, probemos con la opción C. Raíz cúbica de 27 sería un número que eleva al cubo, me da 27, entonces esto sería 3. 3 por 3, 9, por 3, 27. Raíz cuadrada de 64 ya vimos que es 8. Entonces 8 por 3 efectivamente me da 24. Es decir que la opción correcta es la C. Veamos por qué la D no es. Entonces raíz cuadrada de 144. Entonces recuerden, para que la raíz cuadrada me dé un número entero, o bueno, un número natural también, tiene que ser un cuadrado perfecto. Entonces recuerden que los cuadrados perfectos son 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, que sería el cuadrado de 11, 144 es el cuadrado de 12, 169 es el cuadrado de 13 y así se los van aprendiendo. 196 es el cuadrado de 14, es importante que se los vayan aprendiendo. Entonces, raíz cuadrada de 144 es 12 porque 12 al cuadrado me da 144 y pues raíz de 5 no podemos sacarla. Entonces, pues como siento que esto ni siquiera nos da un entero. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a cerrar este tema y vamos a empezar con ecuaciones potenciales y radicales. ¿A qué me refiero con ecuaciones potenciales? Ecuaciones potenciales van a ser aquellas
ecuaciones en las cuales la variable esté elevada a una potencia. Eso se refiere a ecuación potencial. Por ejemplo, miren la de acá abajo. X al cubo tiene que ser igual a 27. ¿Y a qué me refiero con ecuaciones con radicales? Efectivamente, donde la variable está dentro de una raíz. No necesariamente tiene que ser cuadrada, puede ser raíz cúbica, raíz cuarta, eso no es relevante. Entonces, la ventaja que tiene esto es que para resolver ecuaciones potenciales vamos a sacar raíces y para resolver las ecuaciones radicales vamos a elevar, es decir, a elevar una potencia. Es decir, estos dos, la potencia y la radicación, son operaciones inversas. Mientras una eleva, pues la otra le saca raíz. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, ¿cómo resolverían ustedes esta ecuación de acá? Tengo raíz cuadrada de x más 2 igual a 4. Pues para quitarme esta raíz cuadrada, ¿a qué voy a elevar al índice que tenga la raíz? Es decir, si tengo raíz cuadrada y quiero quitarla, elevo a ambos lados al cuadrado. ¿Listo? Y ahora el caso contrario. Si yo quiero quitar esta x que está al cubo, que sería una ecuación potencial, ¿qué hago? Pues voy a sacar la raíz cuadrada de raíz cúbica de x al cubo. ¿Listo? Va a sacar una raíz que tenga el mismo índice que la potencia, a ambos lados. Recuerden que cuando ustedes tienen una igualdad, toca hacerlo a ambos lados para que se conserve. Entonces, pues simplemente vamos a iniciar a resolver ecuaciones. Como consejo les doy que siempre dejen o la raíz o la variable elevada a una potencia, déjenla sola y pasen al otro lado todos los demás números. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver esta ecuación radical de acá. Dice, en el conjunto de los números reales la ecuación tiene dos soluciones, una solución única, bueno, solución única, no tiene solución o tiene tres soluciones. Entonces, el primer paso siempre es dejar la raíz sola. Entonces voy a dejar aquí, me queda 3x más 1, ¿listo? Y como quiero dejar esta raíz sola, pues este 3 que está sumando voy a pasar al otro lado a restar, ¿cierto? Listo. Entonces ahora, como quiero quitar una raíz cuadrada, ¿qué voy a hacer? Voy a elevar a ambos lados al cuadrado, ¿cierto? Listo, entonces cuando yo elevo una raíz al cuadrado, la raíz se va y me queda simplemente lo que estaba dentro de la raíz. Esto aplica para cualquier índice, es decir, si ustedes tienen raíz sexta de x y lo elevan a la 6, les va a dar x. Por ejemplo, si tienen raíz cuarta de lo que sea 3x al cuadrado más 2x menos 3 y le elevan a la 4, entonces la raíz va a irse y les va a quedar solo lo que está dentro, 3x al cuadrado más 2x menos 3. Listo. Entonces aquí vienen los productos notables. Esto es un binomio elevado al cuadrado. Entonces recuerden, esto no es x al cuadrado menos 9, porque falta el término de la mitad. Entonces recuerden, esto es un binomio elevado al cuadrado. Entonces es el primero elevado al cuadrado, x al cuadrado. Listo, ponemos el símbolo, el signo que tengamos aquí en la mitad. Dos veces multiplicar el primero por el segundo. Listo. Y el último va a ser elevar este al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado me da 9. Es decir, que esto sería x al cuadrado menos 3 por 2, 6x más 9. ¿Listo? Y 3x más 1. Entonces aquí, pues, ¿qué hago para resolver la ecuación? Pues voy a igualar, esta sería una ecuación cuadrática. Entonces voy a igualar a 0, a ver si podemos factorizar. ¿Listo? Entonces, este 3x que está sumando voy a pasarlo acá a restar. Entonces me quedaría 3x está positivo, pasa a restar, me queda menos 6x menos 3x me da menos 9x, ¿cierto? Y este 1 que está sumando lo paso a restar, entonces me queda más 8 igual a 0. Entonces, como no hemos visto ecuaciones cuadráticas, vamos a ver si podemos factorizarla. ¿Listo? Hasta que hagamos la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas. Este sería un caso 6. Entonces, x acá. ¿Listo? X acá. Listo. Entonces, números que... bueno, los signos. Menos y menos por más, menos. Entonces, números que multiplicados me den 8 y sumados, porque aquí tengo los mismos signos, me den 9, que serían 8 y 1, ¿cierto? Listo. Entonces, cuando ustedes tienen una ecuación en la cual tienen factores multiplicando igualadas a 0, para sacar las soluciones simplemente igualamos cada uno de estos factores a 0. Entonces, x menos 8 igual a 0, entonces x tiene que ser igual a 8. Ahora el de acá, x menos 1 es igual a 0, entonces x es igual a 1. Entonces ya tengo dos soluciones. Ahora, importante, cuando ustedes tengan una ecuación radical, siempre prueben los valores, porque por lo general a veces falla algo. ¿Listo? Entonces siempre prueben los valores, no les dé miedo probar los valores. ¿Listo?
Entonces, probemos con 8. Entonces, esta es la ecuación original, ¿no? Nos tiene que, entonces sería 3 más raíz cuadrada de 8 por 3 me da 24, más 1, 25, ¿cierto? Listo. 25 y esto me tiene que igualar a 8, ¿no? Porque x salió igual a 8. Raíz cuadrada de 25 es 5, ¿listo? ¿Y 5 más 3 me da 8? Sí, 5 más 3 efectivamente me da 8. Es decir, que esta solución de acá ya la probamos. ¿Listo? De siempre. Siempre que tengan ecuaciones con raíces, ecuaciones logarítmicas o ecuaciones con potencias, reemplácenla. Incluso también vamos a ver más adelante las ecuaciones y las inecuaciones con valor absoluto. Hay que reemplazar, siempre hay que reemplazar porque a veces, por ejemplo, lo que pasa es que cuando ustedes elevan, digamos, yo tengo la siguiente ecuación. Raíz cuadrada de x igual a 4. Cuando ustedes elevan al cuadrado, les quedaría x igual a 16, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que esta primera ecuación y esta acá no son iguales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en la primera sabemos que una raíz de índice par, nosotros no podemos meter números negativos. ¿Listo? Pero aquí sí podríamos meter números negativos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? No son equivalentes. Entonces, son como restricciones que vamos a aprender cuando veamos qué es el dominio de una función. Básicamente, el dominio de una función corresponde a lo que podemos meter o no en la función. Entonces, vamos a ver que los tres principales son, no podemos dividir por cero, no podemos sacar raíz, si la raíz es de índice par, no puede haber nada negativo. Y la tercera es que si estamos trabajando con logaritmos, eso tiene que ser mayor que cero. ¿Listo? Pero lo veremos más adelante. Entonces, ahora probemos el 1. Entonces, sería 3, ¿cierto? 3 más raíz cuadrada de 3 por 1, 3 más 1, 4. Raíz cuadrada de 4 es 2, ¿cierto? Esto me da como resultado 5. Y esto es igual a x que vale 1, no. Esto es diferente de 1. Es decir, que esta no sirve. Entonces, pues nosotros podríamos decir, ah, perfecto, tiene dos soluciones. No, siempre, como consejo, no pierden más de medio minuto y les va a salvar la vida. Toca reemplazar. Entonces, esto tiene única solución. Tengan cuidado con eso. Esto tiene que ver con el dominio de las funciones, pero pues no vamos a ponernos a estudiar que el dominio de la función es tal, entonces tal solución no puede ser, sino evalúen, ¿listo? No hay problema, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vamos a resolver esta ecuación de acá que ya es más complicadita. Entonces, a un lado dejar las raíces y a otro lado dejamos los números, ¿listo? Pues aquí ya está. Aquí no podemos sumar estas dos raíces, recuerden que para que podamos sumarlas, esto y esto tendría que ser exactamente igual. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a elevar al cuadrado ambos lados, ¿cierto? Porque son raíces cuadradas. Entonces, al elevar, entonces esto se convierte en nuevamente un binomio elevado al cuadrado. Por eso es que hay que tener presente los casos de los productos notables y los casos de factorización, porque en todo lado se utiliza. Entonces, sería el primero elevado al cuadrado. Entonces, vimos que cuando elevamos una raíz al cuadrado, se quita la raíz. Entonces, esto nos quedaría simplemente x más 5, ¿cierto? Listo, que pues esto es raíz, sería raíz de 5 elevado al cuadrado. Ya vemos que eso se quita, entonces por eso simplemente puse raíz de 5. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Entonces recuerden, el término en la mitad es dos veces multiplicar este por este. Entonces sería raíz cuadrada de x más 5 multiplicado por raíz cuadrada de 20 menos x. ¿Listo? Entonces recuerden, aquí pues podría multiplicarlas, pero por el momento no va a multiplicarlas. Listo. Ahora, ¿cómo hay el tercero? Tercero es elevar este segundo al cuadrado. Entonces, pues nuevamente, como es una raíz cuadrada elevada al cuadrado, se iría a la raíz y simplemente me va a quedar 20 menos x. Igual a 7 al cuadrado, que es 49. Listo, vamos a ver qué operaciones podemos hacer acá. A ver, esta x de acá sería con esta x de acá, ¿cierto? Este 5 más este 20 sería 25, entonces 25 más dos veces la raíz cuadrada de x más 5 por la raíz cuadrada de 20 menos x es igual a 49. Entonces, aquí, ¿qué podríamos hacer? Este 25 que está sumando, voy a pasarlo a restar al otro lado. Entonces me queda 2 multiplicado por raíz de x más 5 multiplicado por la raíz de 20 menos x igual a 49 menos 25 me daría 24, ¿cierto? A ver, ¿qué otra cosa podemos hacer acá? Este 2 que está multiplicando voy a pasarlo a dividir al otro lado, ¿cierto? Entonces me queda raíz cuadrada de x más 5 multiplicada por raíz de 20 menos x, ¿cierto? Listo. Y ahora, 2 está multiplicando, pasa a dividir, 24 entre 2 me da 12. Listo.
Ahora me quedo esta ecuación de acá. Entonces, pues nuevamente, ¿qué voy a hacer? Voy a elevar al cuadrado para quitar esas raíces de ahí. Entonces, elevo esto al cuadrado. Listo. Y esto al cuadrado. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Aquí lo que podría hacer es aplicar las propiedades de las potencias. Es decir, este x más 5 lo puedo escribir como x más 5, ¿cierto? Elevado a la 1 medio, ¿cierto? Que sería la raíz. Y esto está elevado a la 2. Entonces aplico las propiedades, 1 medio por 2 me da 1 y me queda simplemente x más 1. Ese sería el método largo. O si no, pues la otra forma es ver que esto reparte y esto reparte. Entonces recuerden, una raíz cuadrada elevada al cuadrado hace que se vaya la raíz. Entonces me queda x más 5 multiplicado por raíz cuadrada de 20 menos x. Nuevamente tengo una raíz elevada al cuadrado, entonces simplemente 20 menos x. ¿Listo? Y aquí 2 al cuadrado que me da 144. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún paso en el que se hayan quedado o vamos bien? Listo, entonces acá pues, ¿qué hago? Me toca desarrollar eso de ahí porque pues necesito la x. Y si esto estuviese igual a cero, perfecto, no hay problema. Igual esto a cero, igual esto a cero y saco las respuestas. Pero como no está igual a cero, tengo que desarrollar. Entonces, este por este me daría 20x, ¿cierto? Este por este me da menos x al cuadrado. Listo. Este por este me da 100. Y este por este me da menos 5x. Igual a 144. Cuando ustedes, ya ahora vamos a ver más adelante, cuando ustedes tengan una ecuación cuadrática, ¿qué significa que sea cuadrática? Que el exponente más grande del cual esté elevado a la variable sea 2. Listo, entonces lo que vamos a hacer para solucionar una ecuación cuadrática es dejar todo de un solo lado. Entonces, pues, va a pasar este menos x al cuadrado, no me gusta negativo, entonces va a pasar al otro lado, ¿cierto? Entonces me quede x al cuadrado, va a dejar todo del lado derecho. A ver, aquí sería 20x menos 5x me da 15x, ¿cierto? Y si lo paso al otro lado me queda como menos 15x. Listo. Ahora, finalmente, este 100 que está positivo lo paso al otro lado negativo. 144 menos 100 me da 44, ¿cierto? Entonces, esta ecuación de arriba es exactamente igual a esta acá abajo, ¿cierto? Simplemente lo que hice fue pasar toda a la derecha y pues igual a 0. Pues básicamente es que cuando yo paso a la derecha, pues aquí me queda un 0 y pues es ese 0 acá. Listo. Entonces, vamos a, como no sabemos aún resolver ecuaciones cuadráticas, pues vamos a ver si se puede por factorización. Entonces, x, listo, menos por más, menos. ¿Listo? Entonces tendríamos que buscar dos números que multiplicados me den 44 y sumados me den 15. Entonces, pues, ya que uno no lo puede sacar así abajo, pues recuerden que el truco es, lo que vamos a utilizar es descomponer el último número en sus factores primos y así vamos a buscar las combinaciones. Entonces, 44 de entre 2 me da 22, da 11, listo, 11 es un número primo, entonces ya. Entonces con estos de acá me toca inventarme una que al sumarlos me dé 15. Entonces pues como dice Heider es 11 y 4 justamente, 2 por 2, 4, ¿cierto? 2 por 2, 4. Y si, entonces 11 por 4 me da 44. Y si suman, ¿por qué suman? Porque acá tengo los mismos signos. Si tuviesen diferente signo, pues sería que al restarlos me den de la mitad. Pero como tiene el mismo signo, entonces comprobemos. 11 más 4 me da 15, entonces esos son los que sirven. 11 y 4, es decir que de acá saco que x menos 11 tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, x tiene que ser igual a 11, ¿no? Y acá saco que x menos 4 tiene que ser igual a 0, por lo tanto, x tiene que ser igual a 4. Ya tengo mis dos soluciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Reemplazar. Recuerden, siempre cuando terminemos, reemplacemos. Entonces, si reemplazamos el 11 que tendríamos... espérenme, arreglo acá, que parecía una Y. Listo. Entonces, si reemplazamos el 11 que tendríamos, 11 más 5 me da 16. Raíz cuadrada de 16 es 4. 4 en el cuadrado me da 16. Listo, ahora. 20 menos 11. Entonces, recuerden que aquí lo original, aquí fue porque le damos al cuadrado, ¿no? Pero lo original es simplemente raíz de x más 5 más raíz de 20 menos x igual a 7. Entonces, ahora, x vale 11, entonces 20 menos 11 me da 9. Raíz cuadrada de 9 me da 3. 3 y 4 me da 7. Sí, listo. Entonces ya comprobamos que con x igual a 11 funciona. Vamos a ver si funciona con x igual a 4. Entonces, esperen, borro los resultados que ya sacamos acá.
Borramos y borramos. Listo. Entonces, si reemplazamos por 4 tendríamos 4 más 5 me da 9, ¿cierto? Y raíz cuadrada de 9 es 3. Listo. Ahora, si reemplazamos aquí por 4, 20 menos 4 da 16. Raíz cuadrada de 16 es 4. 4 más 3 me da 7. Entonces, en este caso, sí me sirven las dos. ¿Listo? Entonces, siempre recuerden probar las soluciones. ¿Listo? Eso es importante. Entonces, vamos a ver este ejemplo acá. Dice, un estudiante realizó el siguiente procedimiento para resolver la ecuación. Entonces, tenemos una ecuación radical, x, raíz cuadrada de x más 1 igual a x menos 1. Después, ¿uno qué hace? Como les dije, pues elevamos al cuadrado. Entonces, él lo que hizo fue, bueno, esta es la ecuación 1, para la ecuación 2 que hizo, elevó al cuadrado, ¿cierto? Entonces, al elevar aquí el cuadrado que hizo, canceló la raíz, perfecto, y esto lo elevó al cuadrado, listo. Siguiente parte, pues desarrolló este binomio al cuadrado. Revisemos que esté bien, x al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, bien, más 1, listo. Aquí, ¿qué hizo? Pasó todo al lado derecho, quedó x al cuadrado. X está positivo, pasa negativo como menos x, menos 2 menos x da menos 3x. Y el 1 saca con el 1, perfecto. Y aquí sacó, bueno, aquí lo que hizo fue sacar factor común, que sería x factor de x menos 3, ¿cierto? Y igual a 0, entonces pues simplemente igualo cada uno de esos factores a 0. Entonces x igual a 0. Y aquí x menos 3 igual a 0. Entonces x es igual a 3. Listo, aquí les di las dos opciones. Entonces me preguntan, las ecuaciones que no son equivalentes están en los pasos. Entonces, como les mencioné, cuando ustedes elevan una raíz, básicamente, al cuadrado, la ecuación siguiente no es equivalente, es decir, que estas dos de acá no son la misma ecuación. ¿Listo? O sea, nos sirve para ayudar a resolverla. Pero ¿qué pasa? Esta no es exactamente igual a esta, porque, por ejemplo, esta, aquí yo no puedo meter un menos 5. ¿Por qué? Porque si meto aquí menos 5, me queda menos 5 más 1, me da menos 4. Y recuerden que yo no puedo sacar raíz cuadrada a cosas negativas. Pero aquí en esta yo sí puedo meter el menos 5 y no hay problema. Entonces, no son equivalentes. Entonces, recuerden, cuando eleven algo al cuadrado, tengan cuidado, ¿sí? ¿Listo? Entonces, tengan cuidado con eso. Entonces, aquí la respuesta correcta sería, las ecuaciones que no son equivalentes son las del paso 1 y el paso 2. Sí nos ayuda a resolverlo y pues es que no hay otra forma de resolverlo. Pero toca tener cuidado con eso, no son exactamente iguales, ¿listo? Lo que va a pasar con esto es que seguramente va a aparecer otra solución que aquí no sirva, ¿listo? Entonces como que nos ayudan para calcular valores, nos van a dar efectivamente soluciones, pero ¿qué va a pasar? Que esta y esta no son iguales porque hay soluciones de esta que a esta no le sirven. Entonces siempre por eso es que nosotros probamos todo lo que nos da, listo. Entonces ahora, yo quiero resolver esta ecuación de acá. X al cubo elevado a la 25. Ya resolvimos ecuaciones con raíces. ¿Qué hacemos? Elevamos simplemente ambos lados de la igualdad por el índice que tenga la raíz. Si es raíz cúbica, elevamos al cubo. Si es raíz cuadrada, como la mayoría de casos, es al cuadrado y así. El caso más complicado que les pueda aparecer es este de acá, es decir, cuando tengan dos raíces. Entonces ya saben cómo hacerlo, ya tienen un ejemplo. Entonces, ahora, ¿cómo resuelvo este tipo de ecuaciones, que son ecuaciones potenciales? Es decir, la variable está elevada a una potencia. Pues simplemente va a ser el proceso contrario. Si tenemos aquí elevado a la 3, pues ¿qué voy a hacer? Voy a sacar raíz cúbica a ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Entonces, aquí esto va a hacer que se cancele la potencia. Me va a quedar simplemente que x es igual a la raíz cúbica de 27, que sé que es 3. Entonces el resultado va a ser 3, ¿listo? ¿Por qué puedo simplificar eso? Pues si no lo ven tan claro, entonces simplemente esto sería x elevado al cubo, ¿cierto? Es lo de adentro. Listo. ¿Y cómo puedo expresar esa raíz cúbica? Como 1, x al cubo elevado a la 1/3. Aplico las propiedades y me queda x a la 1. Listo. Otra, por ejemplo, acá. Tengo raíz séptima igual a, perdón, x elevado a la 7 igual a 128. Entonces, como necesito quitarme ese 7 ahí, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar raíz séptima a ambos lados, ¿cierto? Entonces, raíz séptima de 128. Pues, como, entonces esto, 7, ¿listo? Se va y me queda simplemente x, ¿no? Pero como yo no sé cuánto es la raíz séptima, pues ¿qué hago? Descompongo el 128 en factores primos. Entonces 128, entonces mitad me daría 64, mitad 32, mitad 16, mitad 8, mitad 4, mitad 2 y mitad 1. Es decir que esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Es decir que 128 lo podemos escribir como 2 elevado a la 7. Y pues de aquí puedo sacar ese 2. Entonces x me tiene que valer necesariamente 2. ¿Listo? ¿Cómo podemos verlo con el método que aplicamos de la división? Pues dividimos 7 entre 7, 7 por una 7, 7, 0. Es decir, podemos sacar un 2 elevado que exponente a la 1. Y en la raíz que queda un 2 elevado a la 0 que no se pone. Entonces, el resultado da 2. Entonces, esto funciona muy bien cuando el exponente es un número impar, como vieron acá 7, saqué raíz séptima a ambos lados, perfecto, ya salió. Aquí, ¿qué hago? Saco raíz cúbica a ambos lados, perfecto, ya salió. Ahora, vamos a ver qué pasa con este de acá. Este presenta un problemita importante, que es del famoso más o menos. ¿Se acuerdan cuando yo les digo, ¿cuánto vale raíz cuadrada de 4? Ustedes me dicen más o menos 2, es decir, vale 2 y menos 2 porque cumplen que 2 elevado al cuadrado me da 4 y menos 2 elevado al cuadrado me da 4. Entonces, eso tiene un problemita que si yo intentara resolver esto, ¿qué sería? Pues tengo elevado al cuadrado, pues ¿qué va a hacer? Voy a sacar raíz cuadrada a ambos lados, ¿cierto? Y ya, quito ese problema. Raíz cuadrada y raíz cuadrada. Entonces, aquí, ¿qué me quedaría? Raíz cuadrada de, bueno, para simplificarlo, pues pongámosle x. Raíz cuadrada de algo que esté elevado al cuadrado no va a ser x como todos piensan. Y esto va a pasar en general con potencias que sean pares. Es decir, si ustedes sacan raíz cuarta de x elevado a la 4, esto no es x. ¿Listo? Ya vamos a ver que es un concepto que vamos a introducir, que es el del valor absoluto. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos a dejar pendiente. Entonces, como les dije, raíz cuadrada de algo elevado al cuadrado no es x. ¿Listo? Sino el valor absoluto de x. Y ya vamos a ver eso de dónde sale. ¿Listo? ¿Y por qué es el valor absoluto? ¿Qué significa el valor absoluto? ¿Listo? Entonces, ¿qué es el valor absoluto? El valor absoluto se denota por unas barritas. ¿Listo? Entonces, ustedes quieren sacar el valor absoluto de un número, simplemente lo ponen en barritas. ¿Y qué significa geométricamente el valor absoluto? El valor absoluto simplemente es la distancia que hay desde ese número hasta el 0. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren calcular el valor absoluto de 3, ¿qué sería? Voy al 3, ¿cierto? Y cuento cuántos lugares hay hasta el 0. 1, 2 y 3. Es decir, que hay 3 unidades de distancia hasta el 0. Entonces, el valor absoluto de 3 es 3. Por ejemplo, calculemos el valor absoluto de menos 4. Entonces, el valor absoluto de menos 4 es la cantidad de espacios que hay desde menos 4 a 0, o la distancia que hay desde menos 4 a 0. Entonces, hay 1, 2, 3 y 4. El valor absoluto de menos 4 es 4. Por ejemplo, calculemos otro, el valor absoluto de 2. Entonces, el valor absoluto de 2 es la distancia que hay de 2 hasta 0. Entonces, tendremos 1 y 2. Entonces, seguramente ustedes ya se dieron cuenta del patrón. Lo que pasa con el valor absoluto es que simplemente arroja el mismo número, pero positivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes sacan el valor absoluto de 3, es 3. Pero si tienen valor absoluto de menos 4, es 4. Es decir, simplemente dejan el número con signo positivo. Y entonces, pues, uno se da cuenta de eso porque, pues, si los números son muy grandes, por ejemplo, 2500, pues yo no voy a ponerme a contar 2500 espacios. Entonces, esta es la definición de valor absoluto. Esto es lo que se llama en funciones una función a trozos, es decir, que tiene como partecitas. Entonces, se define de la siguiente manera. El valor absoluto es igual a x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Esto sé que parece un trabalenguas, pero veámoslo con un ejemplo. Entonces, básicamente, esto lo único que quiere decir es que si el número es positivo, lo deje quieto. Entonces, si se dan cuenta, si dice x es mayor que 0, lo dejo quieto. Pero si x es menor que 0, es decir, un número negativo, pues multiplico por un menos 1. Y es que justamente es la definición. Por ejemplo, si yo tengo valor absoluto de 3, entonces, según esta definición, miro, x pues es el 3. 3 es mayor o igual que 0, sí. Entonces, simplemente dice, deje el número quieto. Pero si yo tomo, por ejemplo, menos 5, entonces, ¿qué va a ser igual ese valor absoluto? Dice que si el número es negativo, x es menor que 0, pongo un menos antes o multiplico por menos 1. Menos 5, que me da 5. ¿Listo? Entonces, esta es la definición de valor absoluto. Si es un número positivo, lo dejo quieto. Eso significa que, pues, dejo el mismo x, ¿no? Y si el número es negativo, ¿qué va a pasar? Simplemente va a multiplicar por menos x, porque pues si el número era negativo y lo multiplico por algo negativo, me da positivo. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta sobre la definición de valor absoluto? Listo, entonces, vamos a ver por qué es un error decir que raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x. Entonces, tomemos un ejemplo.
Cuando yo tengo una igualdad, ¿qué significa? Que si yo evalúo acá y evalúo acá, me tiene que dar lo mismo a ambos lados, ¿cierto? Entonces, probemos con x igual a 2. Entonces, primero este lado acá. Entonces, tenemos raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado me da 4. ¿Listo? Raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Listo? Recuerden, nosotros vamos a tomar que las raíces cuadradas siempre van a ser positivas. Raíz cuadrada de 9 va a ser 3. Raíz cuadrada de 25 va a ser 5. ¿Listo? Nunca va a aparecer un número negativo. ¿Listo? Es igual a 2. ¿Listo? Y veamos si es igual al otro lado de la igualdad. Me dice que esto es igual a x. ¿Y x cuánto valía? 2. Perfecto. Listo. Ahora, ¿qué pasa si pongo un número negativo? Entonces, tendría raíz cuadrada, ¿cierto? De menos 2 elevado al cuadrado. Entonces, pues menos 2 elevado al cuadrado, sabemos que eso es 4 y raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Listo? Entonces, del lado izquierdo me da 2, ¿cierto? Ahora, del lado derecho dice que esto es igual a x. ¿Y aquí x cuánto vale? Menos 2. ¿2 es igual a menos 2? No. Entonces, por eso es que no sirve, porque con los números negativos no va a servir. Entonces, raíz cuadrada de x elevado al cuadrado no va a ser x, sino de ahora en adelante, raíz cuadrada de x elevado al cuadrado va a ser valor absoluto de x. ¿Listo? Porque si lo piensan, esto sí nos permite resolver esa igualdad de ahí, porque la definición del valor absoluto es si x es positivo, déjelo quieto, que justamente es el caso de arriba. Si ustedes ponen x igual a 2, les da lo mismo a ambos lados, pero dice, si x es negativo, como en el caso de acá, ¿qué va a pasar? El resultado de raíz cuadrada de x al cuadrado va a ser, que es 2, ¿a qué va a ser igual? A menos x, porque como x es negativo va a ser menos 2, que es 2. Entonces, por eso, de ahora en adelante, raíz cuadrada de algo elevado al cuadrado es igual a valor absoluto de x. También se aplica cuando son potencias pares, es decir, raíz cuarta. Si ustedes sacan raíz cuarta de x a la 4, les va a dar valor absoluto de x, con 8 también, 10, 12, 14. Por eso es que resolvimos aquí en los ejemplos anteriores, resolvimos ecuaciones potenciales impares, porque ahí es fácil, ahí no hay problema. Esto ahí es un valor único. Entonces vamos a ver algunas propiedades del valor absoluto. ¿Listo? Entonces, primera propiedad del valor absoluto. Si ustedes tienen un producto dentro de un valor absoluto, lo podemos repartir en dos valores absolutos. Es decir, ustedes tienen valor absoluto de 2 por 3, ¿cierto? Esto es lo mismo que valor absoluto de 2 multiplicado por valor absoluto de 3, ¿cierto? Entonces, comprobemos. 3 por 2, 6. Valor absoluto de 6, ¿cuánto es? 6. ¿Listo? Y aquí valor absoluto de 2, ¿cuánto es 2? Por valor absoluto de 3, que es 3. 3 por 2 me da 6. Listo. Siguiente propiedad, esta es como un poco trivial, que es básicamente el valor absoluto metido entre otro valor absoluto, es lo mismo que sacar el valor absoluto, es decir, ustedes tienen, por ejemplo, menos 2 y meten esto entre dos valores absolutos, ¿qué les daría? Valor absoluto de menos 2 es 2, ¿cierto? Listo. Y ahora, valor absoluto de 2, ¿cuánto es? 2. Entonces basta con simplemente poner 1 y ya les va a dar. Entonces ustedes ponen acá valor absoluto de menos 2, les da 2 y ya, ahí termina. Listo. Siguiente propiedad. El valor absoluto siempre es mayor o igual que 0. ¿Listo? Ustedes no pueden encontrar que al sacar el valor absoluto de cualquier cosa, esto les dé negativo. Entonces, el valor absoluto siempre es positivo. Tercera propiedad. Siguiente propiedad. Si ustedes tienen una división dentro de un valor absoluto, podemos repartirla. Es decir, podemos sacar valor absoluto del numerador y lo dividimos entre el valor absoluto del denominador. ¿Listo? Entonces, un ejemplo. Tenemos un valor absoluto de menos 3 medios. Entonces, ¿esto cuánto es? 3 medios. Simplemente lo dejamos positivo. Vamos a ver si es verdad. Entonces, me dice, saca el valor absoluto del primero, entonces sería valor absoluto de menos 3, dividido entre valor absoluto de 2. Valor absoluto de menos 3 es 3, y el valor absoluto de 2 es 2. Me da exactamente lo mismo. Listo. Y esta última, que es muy rara, pero a veces es útil. Básicamente es que ustedes tienen una suma dentro de un valor absoluto, y eso es menor o igual que separarlos, es decir, que sacar el valor absoluto de x y el de y. ¿Listo? ¿Por qué no es igual? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si x vale 1 y y vale menos 3? ¿Listo? Entonces vamos a ver, esto sería menos 3 más 1 me da menos 2, valor absoluto de menos 2 es 2, ¿cierto? Listo. Y vamos a ver qué pasa si decimos que valor absoluto de x más y es valor absoluto de x más valor absoluto de y.
Entonces, valor absoluto de 1 es 1, ¿cierto? Y valor absoluto de menos 3 es 3. 3 más 1 es 4. Estos dos valores de acá no son iguales. Entonces, por eso no se cumple la propiedad de que valor absoluto de una suma es valor absoluto de uno más la suma del otro, sino que se cumple esta desigualdad de acá. El valor absoluto de x más y es menor o igual que el valor absoluto de este acá. ¿Listo? Por lo general esto tiende a dar más grande que esto, básicamente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aclaraciones. El valor absoluto de x no puede ser un número negativo. Como les dije, el valor absoluto siempre va a ser un número positivo. Entonces, ya que vimos que cuando le sacamos raíz cuadrada de algo elevado al cuadrado nos da una ecuación con valor absoluto, entonces, pues ahora la pregunta es cómo resuelvo ecuaciones con valor absoluto. ¿Listo? Y con esto vamos a terminar. Entonces, para ustedes resolver una ecuación con valor absoluto, simplemente, ¿qué van a hacer? Esto se va a dividir en dos casos. ¿Listo? Primer caso, van a escribir todo sin el valor absoluto, es decir, 2x más 1 igual a 4. ¿Listo? Y resolvemos esta ecuación de acá. Entonces, este 1 que está sumando va a pasar a restar al otro lado, ¿cierto? Entonces, 2x va a ser igual a 3. Por lo tanto, x va a ser igual a 3 medios. Listo. Ahí saqué una solución. Ahora, ¿cómo saco la otra solución? Básicamente, el valor absoluto nos van a dar dos soluciones. Pero, sin embargo, toca comprobar. ¿Cómo saco la otra? Entonces, dejo esto, lo voy a dejar quieto, exactamente igual a este, es decir, 2x más 1. ¿Listo? Igual a, y le voy a cambiar el signo al otro, es decir, menos 4. Y ya, resuelve esa ecuación. Entonces, esto me queda 2x es igual al 1 que está sumando pasa a restar al otro lado, me queda menos 5. Y x vale menos 5 medios. Y así resuelvo una ecuación con valor absoluto. Vamos a ver si funcionan los dos. Entonces, reemplacemos 2 multiplicado por 3 medios más 1. Entonces aquí sería el 2, me queda 3 más 1 es 4, valor absoluto de 4 es 4. Entonces con esta de acá, efectivamente funciona. Ahora con la de acá, entonces 2 multiplicado por menos 5 medios, ¿cierto? 2 multiplicado por menos 5 medios. Entonces se va al 2, me queda menos 5 más 1, que es menos 4. Y valor absoluto de menos 4 es 4. Entonces también me sirve. Entonces recuerden, siempre que resolver una ecuación, prueben los valores. ¿Listo? Entonces resolvamos esta acá. Entonces, x más 1 igual a 2. Entonces, sacamos los dos caminos. El primer camino que es dejarlo exactamente igual, simplemente quito las barras de valor absoluto y resuelvo esa ecuación. Entonces, el 1 que está sumando pasa al otro lado a restar, entonces me queda x es igual a 2 menos 1 que es 1. Listo. Y ahora, ¿cómo saco el otro camino? Dejo la primera parte quieta, x más 1, idéntica a esta acá, pero multiplico por menos el de la derecha, o le pongo un menos básicamente. ¿Listo? Entonces ahora resuelvo esta ecuación, me queda x igual a el 1 que está sumando, pasaría a restar, entonces x vale menos 3 y sacaría los dos resultados. ¿Listo? Entonces si pruebo acá, entonces probemos. 1 más 1, 2. Valor absoluto de 2 es 2. Perfecto. Siguiente. Si reemplazo aquí por menos 3 más 1, me da menos 2. Valor absoluto de menos 2 es 2. Entonces las dos sirven. ¿Listo? Y con eso terminamos la clase de hoy, chicos. Espero que les haya gustado mucho.